Mi marido me dijo que se iba un año a Alemania por un proyecto de construcción de un puente. En secreto, seguí su ubicación y lo encontré en la zona VIP de una maternidad, cuidando de una chica embarazada. Volví a casa, vendí nuestro chalet por 3 millones de euros, dejé a mi suegra paralítica y me fui al extranjero. Un año después, cuando mi marido trajo a su amante y a su hijo, se quedó petrificado al ver lo que había. Una fina llovizna caía tras los ventanales del aeropuerto, envolviéndolo todo en una bruma gris y melancólica que encajaba perfectamente con mi estado de ánimo. La voz indiferente de la megafonía anunciando los vuelos se mezclaba con el apresurado sonar de pasos de la multitud que iba y venía. Alejandro estaba de pie frente a mí, ajustándose el cuello de su abrigo. Su atractivo rostro mostraba determinación, pero en sus ojos había una tristeza helada. Tomó mi mano, esa mano cálida que yo había apretado con confianza durante los últimos 8 años, y dijo con su profunda voz de terciopelo: «Ten paciencia un añito, cariño. Este viaje es por nuestro futuro, por toda nuestra familia. El proyecto del puente en Alemania es muy importante. Cuando lo termine, tendré la oportunidad de conseguir el puesto de director regional. Entonces no tendremos que preocuparnos por nada más». Me obligué a sonreír, conteniendo las lágrimas que estaban a punto de brotar, y le arreglé la solapa. En 12 años de vida en común, desde que empezamos de cero hasta nuestra acomodada situación actual, nunca nos habíamos separado por tanto tiempo. Alejandro sacó una tarjeta bancaria de su cartera, la puso en mi mano y me dio instrucciones con aire protector. «Aquí tienes 50.000 euros. La contraseña es el día de nuestra boda. Úsalos para las medicinas y pañales de mamá, y para los gastos de casa. Mamá tiene medio cuerpo paralizado y su humor es impredecible ahora. Por favor, ten un poco de paciencia con ella. Allí hay otra zona horaria, pero intentaré llamar a menudo». Asentí, aferrando la tarjeta en mi mano como si me agarrara a su promesa. «No te preocupes, trabaja tranquilo. Yo me encargaré de todo en casa. Tu madre es como mi madre. La cuidaré bien». Alejandro me dio un beso suave en la frente. Fue un beso apresurado, pero bastó para que mi corazón se encogiera. Se dio la vuelta y caminó hacia la zona de seguridad. Su alta figura se fue disolviendo poco a poco entre la multitud. Me quedé allí, plantada, mirando las pantallas de salidas durante mucho tiempo, rezando en silencio por su bienestar en tierra extraña. Esa noche, volví a nuestro espacioso chalet a las afueras de Madrid, que me pareció espantosamente vacío y silencioso. El golpeteo de la lluvia en el tejado sonaba como el suspiro de la noche. Esta casa había sido nuestro orgullo, el fruto del sudor y las lágrimas de nuestra juventud. Ahora, sin el calor de su dueño, parecía inmensa y extraordinariamente fría. Mi suegra, Carmen, estaba acostada en el dormitorio de la planta baja. Sus ronquidos regulares se intercalaban con quejidos por el dolor de sus articulaciones. 3 meses atrás había sufrido un derrame cerebral que le paralizó el lado izquierdo del cuerpo. Toda su vida dependía ahora de mí y de la cuidadora que venía por horas. Al ver que se movía inquieta, quise ponerle un poco de copla, como solía hacer. Me acordé del viejo iPad que Alejandro había dejado en casa para que su madre pudiera leer las noticias y entretenerse. Busqué en el cajón de la cómoda del salón. La tableta estaba completamente cargada. Tras desbloquear la pantalla, iba a abrir YouTube, pero mi dedo rozó accidentalmente el icono de buscar mi iPhone con su radar verde. Mi marido y yo teníamos una cuenta de iCloud compartida desde hacía años para sincronizar fotos y datos. Nunca habíamos cambiado esa costumbre porque confiábamos ciegamente el uno en el otro. En la pantalla apareció un mapa. El punto azul que marcaba mi dispositivo parpadeaba en nuestra casa, mientras que otro punto, verde, representaba el iPhone de Alejandro. En teoría, Alejandro ya debía estar en el avión, con el teléfono en modo avión o apagado, y la geolocalización no debería actualizarse, o tendría que mostrar su última ubicación en el aeropuerto de Barajas. Pero no. El punto verde seguía encendido, y no estaba en el aeropuerto ni en el espacio aéreo internacional. El corazón me dio un vuelco y un escalofrío me recorrió la espalda. Me froté los ojos, amplié el mapa, diciéndome que debía ser un error de la señal o una mala conexión. Pero por mucho que recargara la página, ese punto verde se mantenía obstinadamente en el mismo lugar, a unos 40 kilómetros de nuestra casa. Era una nueva y lujosa urbanización a las afueras, y más concretamente, el punto señalaba directamente el edificio de una conocida y carísima clínica privada de ginecología y obstetricia. El avión con el número de vuelo SU-21348, según las pantallas, ya había despegado, llevándose consigo mi anhelo y mis esperanzas por un marido que volaba a Europa para construir nuestro futuro. Pero mi marido, que debía estar en ese vuelo, emitía una señal desde la planta de maternidad de una clínica en nuestro país. Pasé toda la noche sentada, inmóvil,
en el sofá, apretando el iPad con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Fuera, la lluvia seguía cayendo monótona, y el silbido del viento en las rendijas de las ventanas sonaba como la risa burlona del destino. Al final, ¿qué había fallado? ¿El satélite, la tecnología, o era mi vida entera la que se había torcido? Mil excusas para mi marido pasaron por mi cabeza. Quizás había olvidado algún dispositivo en el coche de un amigo, quizás había perdido el avión por algún problema, pero la intuición femenina, ese terrible presentimiento que siempre había intentado ignorar, me gritaba una verdad mucho más cruel. A la mañana siguiente, me desperté con ojeras y un dolor de cabeza insoportable. Había pasado la noche en vela, abriendo el iPad una y otra vez, pero el punto de geolocalización se había apagado sobre las 2 de la madrugada, dejando un enorme interrogante en mi alma. Apenas bajé a la cocina, el teléfono vibró. Era un mensaje de Telegram de Alejandro. Una línea corta en la pantalla. Ya he llegado a Frankfurt. Todo bien. Un beso, cariño. Aquí hace mucho frío y la conexión es mala. Ahora al hotel. Descanso un poco y te llamo. Te quiero. El mensaje venía acompañado de una foto. Una taza de café caliente sobre una mesa de madera, y tras la ventana, un paisaje neblinoso con un trozo de calle empedrada de estilo europeo. Cualquier otro día, habría sonreído feliz y le habría contestado con un montón de palabras tiernas. Pero hoy, al mirar esa foto, solo veía una mentira perfectamente orquestada. Amplié la imagen al máximo, escudriñando cada detalle. En el reflejo de la taza de cristal, noté el vago contorno de una botella de agua. Era una botella de Vichy catalán. Una marca que solo se encuentra fácilmente en España. Él, que era tan meticuloso, que había preparado tan bien el atrezo para engañar a su fiel esposa, había cometido un error garrafal por un pequeño detalle. Contuve un suspiro. Guardé el teléfono en el bolsillo del delantal y le llevé un plato de sopa de pollo a mi suegra. Carmen ya estaba despierta, tumbada de lado y viendo la televisión. Al verme, frunció el ceño y dijo irritada: ¿Por qué has tardado tanto? ¿Quieres que esta vieja se muera de hambre? Muévete, que es la hora de las pastillas. Con cuidado, dejé la sopa en la mesita, la ayudé a incorporarse apoyándola en unas almohadas e intenté hablar con calma. He dejado que el caldo se hiciera a fuego lento, para que estuviera más sabroso. Así es más fácil de tomar. ¿Cómo ha dormido esta noche? Carmen resopló y me miró de reojo. ¿Dormir? ¿Qué voy a dormir? Me duele todo el cuerpo. Alejandro se mata a trabajar para mantener esta casa. Y tú, por lo que veo, con la buena vida que te das, andas con esa cara larga como si estuvieras en un funeral. Cuídame como es debido, para que él pueda trabajar tranquilo allí. Cogí la cuchara. Soplé la sopa y se la acerqué a la boca. Mientras masticaba, le pregunté como si nada. Mamá, Alejandro se ha ido por mucho tiempo esta vez, estoy preocupada. Quizás tiene el número de alguien de su equipo, para que pueda preguntar cómo está. Carmen, al tragar la sopa, se quedó helada. Sus ojos se movieron nerviosamente, evitando mi mirada, y luego gritó: «¡Qué rara estás! ¿A dónde ha ido tu marido y qué hace? Deberías saberlo tú mejor que nadie. ¿Por qué me preguntas a mí? Ha ido por asuntos importantes. No tienes por qué estar llamándolo y distrayéndolo. Mejor ve a comprarme más cajas de esas vitaminas tan caras. Las últimas no me han hecho ningún efecto». Su evasiva y su reacción inusualmente brusca solo aumentaron mis sospechas. Ella sabía algo, sin duda, pero o me lo ocultaba o, lo que era peor, estaba encubriendo a su hijo. Después de comer, llamé a la cuidadora y le pedí que viniera a vigilar a Carmen por la tarde, diciéndole que tenía que ir a la iglesia a rezar por Alejandro. Al oír que iba a rezar por su hijo, Carmen se ablandó de inmediato y dejó de quejarse. Me subí a mi vieja scooter, que me acompañaba desde mis tiempos de estudiante, y salí a la calle. El tiempo seguía nublado. El aire húmedo se pegaba a la piel de forma desagradable. Conduje de memoria, guiándome por la ubicación de ayer, directa a la urbanización de las afueras. Al llegar, dejé la scooter en un aparcamiento público y entré a pie en el recinto de la Clínica Internacional. Era un lugar para la élite, con una decoración lujosa, como un hotel de 5 estrellas. Deambulé por el aparcamiento de visitas. Mis ojos buscaban constantemente algo que a la vez quería y temía encontrar. Y allí, en un rincón apartado, junto a una hilera de castaños en flor, sentí como si alguien me estrujara el corazón con un puño. Estaba aparcado un reluciente Mercedes negro con una matrícula familiar. 8880 y 8 JDR. Era el coche que Alejandro mimaba como a la niña de sus ojos. El coche, que, según me había dicho, dejaría en el garaje de su íntimo amigo David para que lo cuidara durante su año de ausencia. Me dijo que si un coche está parado mucho tiempo, el motor se estropea.
Qué tonta había sido. Me acerqué y toqué el capó. El frío del metal se transmitió por mi piel, haciéndome temblar. En el asiento del copiloto vi un cojín rosa con forma de gato. Un objeto infantil y adorable que Alejandro nunca me habría comprado a mí, y que desde luego nunca usaría él mismo. Resultó que el vuelo a Frankfurt no era más que una torpe puesta en escena, y mi marido no se había ido a ningún sitio lejano. Estaba aquí, muy cerca, pero en otro mundo del que yo no sabía nada. El frío del aparcamiento me calaba hasta los huesos, aunque llevaba una chaqueta gruesa. Me bajé la visera de la gorra. Me ajusté la mascarilla que me cubría casi toda la cara, dejando a la vista solo unos ojos enrojecidos por el insomnio. Caminaba entre filas de coches caros, y el chirrido de mis zapatillas sobre el hormigón me hería los oídos. El ascensor de la zona VIP estaba iluminado. Me colé dentro junto a un grupo de enfermeras que empujaban un carrito de medicamentos, intentando pasar lo más desapercibida posible para que nadie se fijara en mi inoportuna presencia. El número rojo 3 del panel parpadeó y se detuvo. Las puertas del ascensor se abrieron y un aroma ligero pero lujoso a lemongrass me golpeó la nariz, tan diferente del penetrante olor a antiséptico de los hospitales normales. El pasillo de la zona VIP estaba alfombrado con una moqueta de terciopelo rojo oscuro, tan silencioso y desierto que podía oír los latidos de mi propio corazón. Guiándome de memoria por la geolocalización de ayer, caminé de puntillas hacia la habitación 305, al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta, y a través de la estrecha rendija se filtraba una luz y se oían los suaves sonidos de un programa de música en la televisión. Conteniendo la respiración, me pegué a la pared fría y me asomé por la rendija. Lo que vi dentro fue como un cuchillo afilado, despiadado y frío que se clavó directamente en mi corazón palpitante, desgarrando en pedazos toda la fe y la esperanza que alguna vez había albergado. En la cama de hospital de sábanas blancas, recostada sobre unos cojines, yacía una joven de largos y frondosos rizos. Su rostro, sonrosado y de mejillas llenas, irradiaba felicidad. Llevaba un pijama de seda rosa, y su ya notablemente abultado vientre se dibujaba claramente bajo la fina tela. A su lado, en una silla acolchada, estaba sentado Alejandro. Mi marido, el que ayer mismo me abrazaba en el aeropuerto jurándome un futuro brillante en Europa, pelaba una manzana con esmero. Sus movimientos eran extrañamente meticulosos y tiernos. En 12 años de matrimonio, nunca le había visto hacer algo parecido por mí. Le acercó un trozo de manzana a la boca, mirándola con una ternura y adoración que me helaron la sangre. Era la misma mirada cálida que, el día de nuestra boda, yo había creído que estaba reservada solo para mí. La chica apartó su mano con coquetería. Su voz era dulce como la miel. No quiero manzana, quiero salmón al horno con espárragos. Oye, ¿y te fuiste así sin más? ¿Esa vieja bruja de tu casa no sospechó nada? ¿Y si se entera de que no estás en Alemania, sino aquí conmigo y con nuestro bebé? Alejandro se rió. Su conocida risa grave sonaba ahora falsa y me cortaba como cristales. Dejó el plato con la manzana, le acarició el pelo con ternura y dijo con desprecio en la voz: No te preocupes, es tonta, hace lo que yo le digo. Le di una tarjeta con 50.000 euros y se le iluminaron los ojos. Ahora estará metida de lleno en cuidar de mi vieja. ¿De dónde va a sacar tiempo para espiar? Tú descansa y cuídate. Este niño es el heredero de nuestra familia. Es lo más importante del mundo. Yo estaba de pie tras la puerta, paralizada, tapándome la boca con las manos para no romper a llorar. Resulta que, a sus ojos, yo no era más que una vieja bruja tonta, una sirvienta de lujo a la que pagaba con el mismo dinero que yo le había ayudado a ganar. Recordé cómo había ahorrado en comida y ropa, sin atreverme a comprarme un pintalabios caro, guardando cada céntimo para que él pudiera empezar su negocio, para que alcanzara lo que tenía hoy. Y ahora, él usaba mis sacrificios para mantener otro nido, otra mujer y un hijo que yo había soñado toda mi vida, pero que nunca pude tener. Sofía, deduje al leer el nombre en la ficha médica colgada a los pies de la cama. Me lo prometiste, ¿verdad?, dijo ella, entornando los ojos y acariciándose el vientre. En cuanto dé a luz, nos reconocerás oficialmente. No quiero ser la amante para siempre. Mi hijo necesita un padre de verdad. Alejandro se inclinó y la besó en la frente. Su voz era firme. Claro, mi amor, espera a que ponga a mi nombre los terrenos que dejaron sus padres y la echaré a la calle. Entonces, este chalet será nuestro. Podrás redecorarlo como quieras. Cada una de sus palabras era como un martillazo en mi cabeza, destrozando los últimos restos de mi cordura. Quería irrumpir allí, arañar, gritar, para que el mundo entero conociera la verdadera cara de ese hombre despreciable. Pero mis pies parecían haberse pegado a la alfombra de terciopelo. No podía moverme. Miré mi reflejo en el cristal de una ventana del pasillo. Una mujer de 30 y tantos, vestida con sencillez,
con ojeras por la preocupación. Comparada con la joven y radiante amante de dentro, yo era un auténtico fracaso. Extrañamente, no lloré. De pie, presenciando la escena en la que mi marido mimaba a otra mujer, no derramé ni una lágrima. Solo sentía asco. Las náuseas me subían por la garganta. Resultó que el billete de avión a Alemania era un billete de ida desde el paraíso de la felicidad al infierno en la tierra, donde la frialdad humana es más terrible que el hielo. Me di la vuelta y caminé rápidamente hacia el ascensor, dejando atrás la puerta entreabierta de la habitación 305, que ocultaba los sucios secretos de un matrimonio podrido por dentro. Salí del recinto del hospital. Todavía me temblaban las manos, pero mi mente empezó a aclararse con una velocidad aterradora. No fui directa a casa, sino que paré en una tranquila cafetería en un callejón, eligiendo el rincón más oscuro. Saqué el teléfono y marqué el número de Marcos. Mi mejor amigo de la universidad, ahora era dueño de una agencia de detectives privados y una empresa de ciberseguridad. Al oír mi voz quebrada, Marcos no hizo muchas preguntas, solo me dijo que le enviara la geolocalización y toda la información necesaria, y que se pondría a ello de inmediato. Le envié la matrícula del coche, el número de teléfono y la dirección del hospital del que acababa de salir, esperando en secreto que todo lo que había visto no fuera más que una pesadilla. Hacia la tarde, mientras estaba sentada mirando distraídamente las gotas de café caer al fondo de la taza, el teléfono vibró. Había llegado un nuevo correo electrónico. El asunto era breve. Caso número 1. Urgente. El remitente era Marcos. Respiré hondo. Mi dedo tembloroso tocó la pantalla. El archivo adjunto se descargó muy rápido. Ante mis ojos se desplegó una serie de fotografías e información detallada que me dejó helada. No era una simple aventura. Alejandro había construido toda una segunda vida, una familia completa a mis espaldas. Y desde hacía mucho tiempo. Según el informe de Marcos, Alejandro llevaba 2 años alquilando un apartamento de lujo para Sofía en la urbanización más prestigiosa de la ciudad. Era la misma urbanización a la que yo había soñado con mudarnos por su buena seguridad y sus abundantes zonas verdes. Pero Alejandro lo había descartado, diciendo que los gastos de comunidad eran demasiado caros, un derroche de dinero. Resulta que no le importaba el dinero, simplemente no quería gastarlo en mí. El contrato de alquiler estaba a nombre de Alejandro, por un periodo de 5 años, con pagos semestrales. El informe incluía extractos de una cuenta bancaria de cuya existencia yo ni siquiera sabía. Cada mes, el día 15, Alejandro transfería regularmente 5.000 euros a la cuenta de Sofía con el concepto gastos de manutención. La cifra de 5.000 euros danzaba ante mis ojos, burlándose de los 50.000 que me había dado para mantener a toda la familia durante un año. Conmigo, contaba cada céntimo en la compra, cada caja de medicinas para su madre, pero con su amante, gastaba el dinero sin escatimar. Deslicé la pantalla hacia abajo, hasta las fotos tomadas por el detective. En ellas, Alejandro, en pantalones cortos y camiseta, llevaba una cesta de la compra junto a Sofía en el supermercado cerca de su casa. Reía alegremente y señalaba el puesto de verduras, con el aspecto de un relajado padre de familia disfrutando de la felicidad sencilla. En otra foto, elegían ropa de bebé en una tienda para mamás y recién nacidos. Alejandro sostenía unos patucos diminutos, sus ojos brillaban de alegría, y en otra, le ataba los cordones de los zapatos a Sofía, a quien, con su gran barriga, le costaba agacharse. Un gesto tan considerado, mientras que cuando yo me torcí el tobillo y se me hinchó, él simplemente me lanzó un tubo de pomada y me dijo que me la aplicara yo misma. Todos aquellos días en los que decía que se quedaba hasta tarde en el trabajo, que se iba de viaje de negocios, que tenía reuniones con clientes hasta muy tarde, resultaban ser los días en que volvía a ese apartamento, donde le esperaba una cena deliciosa y una joven y hermosa amante. Cerré el ordenador, sintiendo como si me hubieran vaciado el aire de los pulmones. Esta traición no era solo física, se había infiltrado en mi alma, en cada rincón de mi vida. Me había estado engañando sistemáticamente, de forma sofisticada y cruel. Durante 2 años. Recordé cómo había ahorrado, privándome de todo, para comprarle una camisa cara, mientras yo llevaba la misma ropa vieja de siempre. Recordé las noches en vela, preocupada por él en sus viajes de negocios, temiendo que no comiera bien. Toda mi preocupación y mi sacrificio se habían convertido ahora en una burla, en una estupidez digna de lástima. El teléfono volvió a sonar, interrumpiendo mis amargos pensamientos. Era Marcos. Su voz sonaba insegura y preocupada. Catalina, te he enviado otro archivo, este es más importante. He revisado el historial de transacciones y algunos correos de trabajo de Alejandro. Tienes que mantener la calma. No es solo una infidelidad. Esto afecta a la ley y al patrimonio. Apreté el teléfono con fuerza.
Mi voz era fría, pero firme. Envíamelo, lo soportaré. Después de todo esto, ¿qué más puede hacerme daño? Pero me equivocaba. La bajeza humana era más profunda de lo que podía imaginar. Y lo que estaba a punto de descubrir era peor que compartir a mi marido con otra mujer. Esa noche volví a casa cuando el reloj marcaba la medianoche. El chalet estaba sumido en la oscuridad. Solo la luz amarillenta de una lamparita se filtraba desde la habitación de mi suegra. Carmen dormía profundamente. Sus ronquidos regulares resonaban en el silencio. Subí de puntillas al segundo piso y fui directamente al despacho de Alejandro. Normalmente, me tenía terminantemente prohibido entrar allí, con el pretexto de la confidencialidad de su trabajo. Pero ahora, mientras él dormía plácidamente junto a su amante, esa puerta prohibida estaba abierta. Encendí su ordenador de sobremesa. En la pantalla apareció una ventana pidiendo la contraseña. Antes, su contraseña siempre había sido el día de nuestra boda. Pero sabía que cuando las personas cambian, los números también cambian. Intenté introducir la fecha de cumpleaños de Sofía, que había visto en el informe del detective. Contraseña incorrecta. Lo intenté de nuevo. Esta vez fue la supuesta fecha de nacimiento de su futuro hijo o algún otro número relacionado con su nuevo nido. Recordé la matrícula de su Mercedes, 8888. Tampoco era correcta. De repente, recordé la mirada con la que había observado a Sofía en el hospital. La mirada de un hombre ciegamente enamorado. Probé a escribir el nombre de ella con el prefijo mi amor. Mi amor Sofía. La pantalla parpadeó y apareció el escritorio de Windows, dándome la bienvenida al mundo secreto de mi ejemplar marido. El corazón me latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. No me apresuré a mirar fotos o mensajes, sino que, siguiendo las instrucciones de Marcos, busqué unas carpetas ocultas con nombres anodinos como materiales de proyecto o System 3.2, escondidas en lo profundo del disco D. Marcos había insertado discretamente un pequeño programa espía en un correo publicitario que le había enviado a Alejandro por la tarde, lo que me permitió acceder a los archivos encriptados. Y lo que vi me hizo tambalear. Me agarré al borde del escritorio para no caerme. No se trataba solo de los gastos de manutención de Sofía, sino de todo un sistema de operaciones financieras opacas y arriesgadas. Alejandro jugaba en el mercado de criptomonedas y hacía grandes apuestas deportivas por Internet. Líneas rojas de transferencias de dinero, números negativos de cientos de miles, incluso millones de euros, salpicaban un archivo de Excel que rastreaba sus deudas. Resultó que su brillante fachada de éxito era solo una cáscara vacía que ocultaba a un ludópata al borde de la bancarrota. Había sufrido enormes pérdidas, ahogado en deudas con prestamistas y grupos criminales. Pero lo que me dejó estupefacta no fueron sus deudas, sino cómo intentaba pagarlas. Encontré el escaneo de un contrato de garantía sobre un antiguo apartamento en un barrio obrero. Mi propiedad personal, adquirida antes del matrimonio, que ahora alquilaba. En un contrato de préstamo de 200.000 euros con una dudosa compañía financiera, figuraba mi firma. Clara, con sus suaves y elegantes curvas, idéntica en un 99% a la mía. Había falsificado mi firma y un poder notarial para hipotecar la casa que yo había ganado con mi sudor, arrastrándola al abismo de sus deudas. Seguí revisando los archivos. Un sudor frío me recorrió la espalda. Había correos con un abogado sobre el desvío de activos de la empresa. Estaba transfiriendo en secreto capital, equipos y contratos rentables a una nueva empresa fantasma. La fundadora de esa empresa no era otra que Sofía. Estaba vaciando los fondos de nuestra empresa conjunta, convirtiéndola en una cáscara vacía con enormes deudas fiscales y traspasándome toda la responsabilidad legal a mí, ya que, según los documentos, yo figuraba como subdirectora. Animal, eres un auténtico animal, cité entre dientes, mientras las lágrimas de rabia brotaban de mis ojos. Resultó que este viaje a Alemania no era solo para divertirse con su amante, sino también un paso crucial para esconderse de los acreedores que ya le seguían la pista y, al mismo tiempo, crearse una coartada en caso de que la empresa se derrumbara. Lo había planeado todo meticulosamente, empujando a su esposa a un camino de cárcel y deudas, mientras él se preparaba para disfrutar de la vida con su amante y los activos robados. A la mañana siguiente, me desperté antes de lo habitual, manteniendo una expresión de calma en el rostro, como si no supiera nada de los terribles secretos descubiertos la noche anterior. Concerté una cita con el doctor Ibáñez, nuestro médico de familia, que llevaba años cuidando de la salud de nuestra familia, para que viniera a hacerle una revisión rutinaria a mi suegra. El doctor Ibáñez era un buen hombre, pero algo débil de carácter y muy temeroso de meterse en problemas con la ley. Insinué discretamente una auditoría de activos y unos gastos médicos inusuales, lo que le hizo preocuparse. Mientras le tomaba la atención a Carmen,
Lo invité al salón a tomar un té y puse sobre la mesa un sobregrueso junto a una captura de pantalla de una conversación en la que él recibía una comisión por recetar medicamentos caros a petición de Alejandro. Doctor Ibáñez, sé que es usted un buen hombre, pero mi marido Alejandro se ha estado comportando de forma extraña últimamente. Mi suegra está muy somnolienta, a veces consciente, a veces no. Su salud se está deteriorando rápidamente. Sospecho que algo no va bien con los medicamentos que le ha recetado, dije lentamente, mirándolo fijamente. El anciano médico empezó a sudar. Le temblaban las manos al sostener la taza y balbuceó. Catalina, yo solo seguía las instrucciones de Alejandro. Dijo que tenía insomnio, que lloraba a menudo por las noches y que necesitaba un somnífero más fuerte para que durmiera tranquila y él pudiera trabajar en paz. ¿Un somnífero más fuerte? Sonreí con amargura. Tan fuerte como para convertir a una anciana enérgica en un cuerpo sin voluntad. Sabe que si esto se descubre, le retirarán la licencia y lo encarcelarán por complicidad en envenenamiento, ¿verdad? El rostro del doctor Ibáñez se puso blanco como el papel. Se apresuró a confesar que Alejandro le había obligado a recetar un potente psicotrópico, cuyo uso prolongado está prohibido en personas mayores por el riesgo de pérdida de memoria y desarrollo de dependencia. Después de despedir al médico con la promesa de que lo revisaría todo, volví a la habitación de Carmen. Seguía en un estado de somnolencia, con los ojos cerrados, susurrando algo incoherente. Con cuidado, le levanté la cabeza para acomodarle la almohada. Mi mano tropezó con algo duro y crujiente bajo el suave relleno. Metí la mano más adentro de la funda y saqué un frasco de plástico blanco sin etiqueta, con pastillas de color azul pálido en su interior. Era el mismo medicamento que Alejandro le había dado en secreto a la cuidadora, ordenándole que lo triturara y lo añadiera a la leche de Carmen cada noche. Sostenía el frasco en la mano. Una oleada de pena y rabia crecía en mi interior. Alejandro era cruel con su esposa, eso era una cosa, pero ni siquiera a su propia madre, la que lo trajo al mundo y lo crió, le había tenido piedad. Había convertido a su madre en una herramienta, en una carga falsa para atarme a casa, para obligarme a sumergirme en sus cuidados y no tener tiempo de darme cuenta de sus oscuros asuntos. En ese momento, Carmen se movió. Sus ojos nublados se abrieron lentamente. Quizás, al no haberle dado su leche especial esa mañana, estaba un poco más consciente. Vio el frasco en mi mano. Un destello de miedo cruzó su mirada, que rápidamente se convirtió en ira. Intentó incorporarse. Su voz era ronca, pero clara. Devuélvemelo. Dámelo. Son las vitaminas que me compró Alejandro. ¿Qué pretendes? Robarlas. La miré con amargura. Mamá, esto no son vitaminas. Es el veneno que su hijo le da para que esté en un limbo. ¿Sabe dónde está él ahora mismo? Carmen guardó silencio, girando la cabeza para evitar mi mirada. Pero luego, como si no pudiera contenerse más, pronunció una frase que me dejó helada. Sé que no está en Alemania. Está aquí, con esa tal Sofía. Dijo que ella lleva al heredero de nuestra familia. Resulta que lo sabía todo. Sabía que su hijo me era infiel, sabía que tenía un hijo con otra, y había guardado silencio, convirtiéndose en cómplice del engaño, solo por el deseo de tener un nieto, un continuador de la estirpe. Pero no sospechaba que su precioso hijo estaba dispuesto a envenenar a su propia madre para lograr sus fines. Dejé el frasco sobre la mesa, mirando a esa anciana enferma, acurrucada en la cama. Sentía lástima y asco a la vez. No era más que un peón en el tablero de ajedrez de las ambiciones de Alejandro. La puerta de la habitación de mi suegra se cerró a mi espalda, separándome de la cruel verdad que acababa de descubrir. El frasco blanco sin etiqueta pesaba en el bolsillo de mi bata. Pero su carga parecía oprimir mi corazón, haciendo cada paso insoportablemente difícil. Me arrastré hasta mi dormitorio, que una vez fue nuestro nido de amor y ahora estaba lleno de frío y mentiras. Mi mirada se detuvo en la caja fuerte empotrada en la pared, oculta tras un gran cuadro de un paisaje, donde se guardaban los documentos familiares más importantes y todos los secretos que Alejandro ocultaba tan celosamente. Con mano temblorosa, me acerqué al panel digital, respirando hondo para calmar los furiosos latidos de mi corazón. Antes, el código de la caja fuerte era la fecha de nuestro aniversario de boda. Una cifra que Alejandro una vez llamó la más sagrada de su vida. Pero ahora sabía que esa cifra había perdido todo su significado. Recordé el detallado informe del detective Marcos. Recordé la fecha de cumpleaños de esa chica, Sofía, el 12 de mayo de 1998. Mis dedos se deslizaron lentamente por el teclado frío, pulsando los números uno tras otro, 120.598. Se oyó un pitido seco. El indicador se iluminó en verde y la gruesa puerta de acero se abrió, revelando las más oscuras intenciones del alma humana. Dentro de la caja fuerte,
Además de una pequeña cantidad de efectivo y las escrituras de las propiedades, mi atención se centró en un grueso archivador azul. Lo saqué con manos temblorosas y empecé a hojear las páginas. Era una póliza de seguro de vida por una suma enorme, contratada hacía 6 meses. Asegurado, Catalina Valcárcel. Único beneficiario, Alejandro Ruiz. Importe de la indemnización: 1 millón de euros en caso de fallecimiento del asegurado por accidente. Se me doblaron las piernas y me deslicé hasta el suelo frío. El contrato cayó al suelo. Las cifras y las letras danzaban ante mis ojos como una maldición. 1 millón de euros. Ese era el precio que mi amado marido le había puesto a mi vida. Resultó que su reciente preocupación, sus advertencias para que tuviera cuidado en la carretera, no eran por amor, sino por la expectativa de un accidente que le proporcionara esa enorme suma. Pero el horror no terminó ahí. Entre las páginas del contrato había una hoja con notas manuscritas, con la caligrafía familiar de Alejandro. En ella se enumeraban varias opciones para escenificar un accidente. Una fuga de gas en la cocina, un fallo de frenos en el coche en un puerto de montaña. Un accidente por electrocución en el baño. Cada línea era como un cuchillo afilado clavándose en mi corazón, dejando heridas sangrantes. No solo quería divorciarse, no solo quería quedarse con las propiedades. Quería que yo desapareciera de este mundo para siempre, para poder disfrutar tranquilamente de una vida de lujo con su amante y su heredero. Lágrimas calientes y saladas brotaron de mis ojos. Lloré en silencio. El miedo, mezclado con el asco, me oprimía la garganta. Recordé cómo Alejandro se había ofrecido a revisar la instalación de gas, cómo había llevado mi coche a revisión a talleres desconocidos. Resulta que la muerte había estado rondándome durante mucho tiempo, bajo la máscara de un marido ejemplar. Miré nuestro espacioso dormitorio, donde sus huellas estaban por todas partes. Y ahora, cada rincón me parecía una trampa mortal. Sabía que no podía rendirme. Tenía que vivir. Tenía que escapar de las garras de ese diablo con piel humana. Y lo más importante, tenía que hacerle pagar por su crueldad. Me sequé las lágrimas, fotografié con el teléfono todos los documentos del seguro y las notas manuscritas, y luego lo volví a colocar todo cuidadosamente en su sitio. Cerré la caja fuerte. El clic de la cerradura sonó como el portazo que cerraba el último resquicio de confianza y amor. A partir de ese momento, Alejandro Ruiz dejó de ser mi marido. Se convirtió en mi enemigo, en la mayor amenaza a la que tendría que enfrentarme. El reloj marcaba las 8 de la tarde. Estaba sentada, petrificada, ante una cena fría, cuando de repente el teléfono vibró. En la pantalla ponía mi amor y era una solicitud de videollamada. Se me encogió el corazón y las náuseas volvieron a subirme por la garganta. Respiré hondo, intenté poner una expresión tranquila, me arreglé el pelo alborotado y pulsé aceptar. El rostro de Alejandro llenó toda la pantalla. Llevaba un anorak grueso, una bufanda de lana al cuello y un gorro que le cubría las orejas. Parecía que estuviera a la intemperie, abajo cero. Detrás de él, una pared de ladrillo gris. Se oían bocinas de coches y conversaciones apagadas en un idioma extranjero. Aparentemente, muy parecido al ambiente en Europa. Alejandro sonrió. Su sonrisa era tan radiante y cálida como siempre. Pero ahora, a mis ojos, no era más que una repugnante máscara falsa. Empezó a hablar. De su boca salía un ligero vaho, quizás un efecto del programa o el vapor del café caliente que sostenía. Cariño, te echo tanto de menos. Aquí hace un frío que pela, está nevando. Es muy difícil moverse. Miré atentamente la pantalla y noté unas pequeñas gotas de sudor en su frente, aunque intentaba aparentar que se estaba congelando. En España estábamos en pleno verano, e incluso si hubiera puesto el aire acondicionado a tope en el apartamento de su amante, llevar un anorak sería insoportable. Contuve un suspiro y fingí compasión. Abrígate bien, no te vayas a resfriar. Mamá está peor hoy. No para de acordarse de ti. Me duele el corazón de verte sufrir tanto ahí. Alejandro asintió. Su rostro reflejaba preocupación, pero sus ojos se movían inquietos de un lado a otro, como si temiera que alguien lo oyera. Lo sé, por favor, cuida bien de mamá, el trabajo aquí está en pleno apogeo, no puedo volver. ¿Y qué tal el dinero? ¿Te llega con lo que te dejé? El tema del dinero siempre era central en sus conversaciones. Sabía que estaba endeudado, que temía que yo gastara el poco dinero que me había dejado o que descubriera las cuentas vacías de la empresa. Bajé la mirada. Mi voz se hizo más baja, con un toque de desesperación fingida. Alejandro, justo quería hablar contigo de eso. Mamá ha empeorado. El médico dice que necesita una operación urgente y medicamentos de importación muy caros.
El dinero que dejaste no es suficiente. Estaba pensando. Quizás deberíamos vender el chalet para pagar el tratamiento de mamá, y el resto te lo envío para tus inversiones. La casa está vacía. Es un gasto inútil. En la pantalla, vi claramente cómo el pánico cruzaba la mirada de Alejandro. Casi se le cae la taza de café. Su voz se quebró. ¿Vender la casa? ¿Te has vuelto loca? Es el trabajo de toda nuestra vida. ¿Cómo puedes venderla así como si nada? Trataremos a mamá poco a poco. Si hace falta, encontraré dinero y te lo enviaré. No vendas la casa bajo ningún concepto. Su reacción fue más brusca de lo que esperaba. Claro, esa casa era su activo más valioso, su último salvavidas, que pensaba utilizar para pagar sus deudas con los mafiosos. Si yo la vendía, su plan se derrumbaría. Fingí que su grito me había asustado y balbuceé. Pero me temo que no llegaremos a tiempo. El médico dijo que si no la operan urgentemente, mamá podría no sobrevivir. Y también he oído que los precios de la vivienda están bajando. Es mejor vender ahora que el precio es bueno, o luego perderemos dinero. Alejandro se dio cuenta de que se había pasado y suavizó rápidamente el tono, intentando sonar comprensivo. Perdona, me he puesto nervioso, por eso he gritado. Tranquilízate, no tomes decisiones precipitadas. Déjame pensarlo. Ya te diré algo. Bueno, tengo que ir a una reunión. Te quiero. La pantalla se apagó, dejándome sola en la oscuridad. El pánico y la prohibición de Alejandro solo confirmaron mis sospechas. Necesitaba esa casa. La necesitaba intacta, para hipotecarla o venderla después de que a mí me ocurriera una desgracia. Pero no iba a permitir que llevara a cabo su plan. Dejé el teléfono sobre la mesa. Las comisuras de mis labios se torcieron en una sonrisa fría. ¿Quieres conservar la casa? La venderé tan rápido que no te dará tiempo a reaccionar. En este juego, gana el más rápido. Temprano a la mañana siguiente, cuando la niebla aún no se había disipado sobre el río, llamé a Lucía, una vieja amiga que ahora era directora de una conocida agencia inmobiliaria de la ciudad. Quedé con ella en una cafetería apartada, lejos de mi casa y del hospital donde Alejandro hacía guardia. Lucía, al oír mi voz apresurada, llegó de inmediato, con una carpeta de documentos y una tableta. Sentada frente a mí, miraba con asombro el rostro demacrado e inusualmente decidido de la mujer que siempre había sido famosa por su dulzura y sumisión. Quiero vender el chalet. Inmediatamente, dije con firmeza, sin rodeos. A Lucía se le cayeron las manos sobre la mesa, sorprendida. ¿Qué dices, Catalina? Esa es una ubicación privilegiada. Tu marido lo cuidaba como oro en paño. ¿Por qué lo vendes con tanta prisa? ¿Está Alejandro de acuerdo? Bebí un sorbo de té amargo, mirando a lo lejos. Alejandro está de viaje de negocios. Me ha encargado todos los asuntos de casa. Necesitamos el dinero urgentemente para un asunto importante. No podemos esperar. Inventé una historia plausible en las actuales circunstancias económicas. En realidad, Alejandro tiene problemas con sus negocios en el extranjero. Se ha metido con gente peligrosa. Ahora lo están buscando. Tengo que vender la casa para pagar sus deudas y salvarlo. Si no, ayúdame a venderla lo más rápido posible, incluso por debajo del precio de mercado. Lo importante es el dinero en efectivo y una tramitación rápida, en una semana. Al oír esto, Lucía palideció y asintió. Dios mío, ¿cómo ha pasado esto? De acuerdo, lo arreglaré todo. Con esa ubicación y esos interiores, si bajamos un poco el precio, los compradores harán cola. Fijé el precio en 2.500.000 de euros, unos 500.000 por debajo del valor de mercado. Una suma suficiente para despertar la codicia de cualquier inversor, y suficiente para que yo tuviera un capital considerable para empezar una nueva vida en el extranjero. Lucía publicó inmediatamente el anuncio en grupos privados de inversores de alto poder adquisitivo, con el titular: Propietario en bancarrota. Se vende urgentemente chalet, de lujo a precio reducido, transacción en cuestión de días. La noticia se extendió como la pólvora. Sabía que con su amplia red de contactos, la noticia no tardaría en llegar a oídos de Alejandro o, al menos, a los de sus acreedores. Como era de esperar, a mediodía mi teléfono ya estaba saturado de llamadas de agentes y compradores. Seleccioné cuidadosamente y acordé enseñar la casa por la tarde a un cliente, un español que vivía en América. En realidad, era un socio de confianza al que le había pedido a Marcos que se hiciera pasar por comprador, para legalizar el flujo de dinero, y acelerar el proceso, evitando las sospechas de Alejandro, por si tenía sus propios ojos y oídos. Quería crear una apariencia de necesidad extrema, para que Alejandro creyera que no tenía otra salida, y que estaba malvendiendo el patrimonio. Por la tarde, enseñé la casa al cliente.
Abrí todas las ventanas para que la luz del sol inundara los rincones más oscuros. Describí con tristeza cada mueble, cada cuadro, como una dueña que está a punto de perderlo todo. El cliente asentía, mostrando su satisfacción, y de inmediato entregó una señal de 200.000 euros en efectivo. El contrato de arras se firmó allí mismo, en la misma mesa de comedor donde Alejandro una vez me había pintado las coloridas perspectivas de un futuro feliz. Sostenía el fajo de billetes en mis manos, sin sentir alegría, sino amargura. Estaba vendiendo mi pasado, mis recuerdos, mi fe ingenua, para comprar mi libertad. La noticia de que había recibido una señal por la casa se extendió por el vecindario. Los vecinos empezaron a cotillar sobre nuestra bancarrota. Sabía que Alejandro se escondía en algún lugar de la ciudad, y que sin duda se enteraría. Entraría en pánico, se enfurecería, pero no podría aparecer. Estaba interpretando el papel del marido en Alemania. Si aparecía ahora para impedirlo, su farsa se acabaría y tendría que enfrentarse a sus verdaderos acreedores. Estaba atrapado en la trampa que él mismo había tendido, y mientras tanto, yo le apretaba la soga al cuello. Una vez solucionado el tema de la señal de la casa, fui a una pequeña tienda en las afueras. Compré una tarjeta SIM de prepago y un viejo teléfono de botones. Sentada en el coche, inserté la tarjeta. Me temblaban un poco las manos al pensar en lo que iba a hacer. No odiaba a esa chica, a Sofía. O mejor dicho, mi odio hacia Alejandro lo eclipsaba todo. Ella también era una víctima, otro peón en el tablero de ajedrez de las ambiciones de ese hombre despreciable. Creía ingenuamente en el amor, en las promesas del único heredero de la familia Ruiz, sin saber que simplemente la estaban cebando para el matadero. Volví a abrir el archivo con las fotos de la póliza de seguro que había encontrado en la caja fuerte de Alejandro. Además de mi póliza, había otra a nombre de Sofía García, el verdadero nombre de ella. El beneficiario, por supuesto, era Alejandro Ruiz. El importe de la indemnización: 500.000 euros. La fecha de contratación: hace solo 2 meses, justo cuando su embarazo empezó a ser evidente. Resulta que Alejandro no solo quería mi muerte, sino que también había previsto el caso de que Sofía muriera en el parto o después. Quería al niño, el dinero y deshacerse de todas las mujeres que pudieran causarle problemas. Escribí un mensaje corto y lo envié al número de Sofía, que me había proporcionado el detective. ¿Crees que eres su verdadero amor o solo un cerdo que están cebando para el matadero? Mira esto con atención antes de seguir soñando. Adjunté al mensaje una foto de la primera página de su póliza de seguro, rodeando en rojo la línea: beneficiario, Alejandro Ruiz. Pulsé enviar. El corazón me latía con fuerza, esperando su reacción. No pasaron ni 5 minutos cuando mi teléfono sonó. Era el número de Sofía. No contesté de inmediato, dejé que sonara un poco y luego descolgué, sin decir una palabra. Al otro lado de la línea se oyó la voz temblorosa y asustada de una joven. Diga. ¿Quién es? ¿Quién me ha enviado esto? ¿Quién es usted? ¿Por qué? ¿Por qué tiene esto? Su voz se quebraba, entrecortada por los sollozos. Probablemente estaba en el baño del hospital o en algún rincón apartado, escondiéndose de Alejandro. Cambié mi voz, haciéndola grave y fría. ¿Quién soy? No importa. Lo que importa es que estás en peligro. ¿Crees que te quiere? ¿Quiere tu dinero? Al bebé que llevas en el vientre y 500.000 euros del seguro si te mueres. Míralo bien. Es un seguro de accidentes. Si mueres en la mesa de operaciones o te resbalas por las escaleras, él se hará rico. Sofía guardó un largo silencio. Solo se oía su respiración pesada y entrecortada. Un silencio de desesperación, cuando la fe se derrumba. Luego rompió a llorar. No puede ser. Alejandro me quiere. Prometió llevarnos a mí y a mi hijo. Miente. Es usted su esposa loca y celosa. Sí, sonreí con amargura. Créelo o no, es tu problema. Pero pregúntate por qué te contrató un seguro y no te dijo nada. ¿Por qué lo esconde todo tan cuidadosamente? Yo también le creí, igual que tú, y ahora estoy vendiendo la casa para pagar sus deudas. Despierta, niña, antes de que sea demasiado tarde. Colgué, saqué la tarjeta SIM, la partí y la tiré por la ventanilla del coche. Sabía que la semilla de la duda estaba plantada en el alma de Sofía. Una mujer embarazada siempre es más sensible y desconfiada. Cuando empezara a dudar, observaría a Alejandro con más atención, vería sus errores, el cálculo en sus ojos. Y cuando dos mujeres engañadas, aunque solo fuera mentalmente, se pusieran del mismo lado, ese hombre no tendría a dónde huir. Me miré en el retrovisor y vi mi reflejo, desconocido, frío y cruel. Pero no tenía otra opción. Tenía que convertirme en cazadora para no ser la presa.
Por la tarde, llovía a cántaros sobre Madrid. El agua caía con tanta fuerza que parecía querer limpiar toda la suciedad y las retorcidas intenciones del alma humana. Llegué al despacho del abogado, en la última planta de un edificio antiguo, donde me esperaba Javier, un antiguo compañero de la universidad. Javier era conocido por ser un abogado excelente pero discreto, especializado en divorcios complicados y disputas patrimoniales. Entré en el despacho, me quité el impermeable mojado y puse sobre la mesa una gruesa carpeta con documentos, por la que había tenido que pagar con toda mi fe y mis lágrimas. Javier cogió la carpeta. Al principio, su rostro mantenía una calma profesional. Pero a medida que pasaba las páginas, sus cejas se fruncían cada vez más. Cuando vio la póliza de seguro de vida de 1.000.000 de euros y las notas manuscritas sobre las opciones de accidente, Javier golpeó la mesa con fuerza. Su voz se quebró de horror. Catalina, vives con un monstruo, no con un hombre. No solo quiere tu dinero, quiere tu vida. Esas trampas, la fuga de gas, los frenos defectuosos. Todo está planeado al detalle. Yo estaba sentada frente a él, con las manos fuertemente entrelazadas para contener el temblor. Mi voz era sorprendentemente tranquila. Lo sé. Por eso necesito tu ayuda. Quiero divorciarme, pero no ahora. Quiero firmar un poder notarial para que puedas encargarte de todo en mi ausencia. Tengo que irme de aquí, Javier. Quedarme un día más es como estar en el patíbulo. Javier asintió. Sus ojos estaban llenos de preocupación. Vete de inmediato. Cuanto antes, mejor. Déjame a mí los asuntos legales. Con estas pruebas. Envenenamiento de su madre. Conspiración para asesinarte por el seguro. No solo perderá el derecho al niño o a las propiedades, sino que acabará en la cárcel. Pero primero, tienes que estar a salvo. Rápidamente, redactamos todos los poderes notariales necesarios. Firmé cada hoja. La tinta negra se deslizaba sobre el papel blanco como cicatrices en mi vida. Luego, di el paso más importante de mi contraataque. La transferencia de dinero. Los 200.000 euros de la señal de la casa y todos mis ahorros personales, que había retirado en secreto de todas mis cuentas, se transfirieron a una cuenta internacional segura que Javier me había ayudado a abrir previamente. Era el dinero que había estado ahorrando durante 12 años, pensando en mi vejez, en futuros hijos. Pero ahora, se había convertido en mi capital para la huida y el comienzo de una nueva vida. Al ver el mensaje de transacción exitosa en la pantalla del teléfono, sentí un alivio mezclado con amargura. Esos números impersonales eran todo lo que quedaba de un matrimonio derrumbado. Ya no tenía casa, ni marido, ni familia. Solo a mí misma y la voluntad de vivir. Javier me acompañó hasta el ascensor, dándome una palmada de ánimo en el hombro. Eres muy fuerte, Catalina. Vive por ti misma, no mires atrás. Cuando todo se calme por aquí, te avisaré. Salí del edificio. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris. Miré hacia arriba, a los rascacielos que brillaban con sus luces. Seguramente, muchas familias se estarían reuniendo ahora para una cena caliente, mientras yo estaba en una encrucijada, sola y helada. Pero no podía permitirme ser débil, porque mi enemigo no era solo un marido despreciable, sino toda una conspiración cruel, lista para devorarme en cualquier momento. La espaciosa cocina estaba impregnada de los aromas de la comida. Estofado de ternera, un cocido madrileño sustancioso y un puré de patata suave. Eran los platos que mi suegra, Carmen, siempre elogiaba. Hoy había preparado una cena verdaderamente festiva. Había puesto la vajilla de porcelana blanca y un jarrón con rosas rojas en el centro de la mesa. Desde fuera, parecía una acogedora celebración familiar, pero para mí era la última cena, un ritual de despedida de lo que había llamado familia, y que había intentado construir durante todos estos años. Ayudé a Carmen a pasar del dormitorio a la mesa. Hoy parecía más consciente. Quizás porque en los últimos días había sustituido en secreto la medicina venenosa de Alejandro por vitaminas inofensivas. Se sentó a la mesa y miró la abundancia de comida. Sus ojos brillaron con avidez, pero, por costumbre, soltó una pulla. ¿Qué? ¿Te ha tocado la lotería? ¿A qué viene tanto lujo? El dinero que manda Alejandro hay que ahorrarlo, no derrocharlo. Él se está matando a trabajar allí en el extranjero, y tú aquí solo comiendo y gastando. Sonreí, pero la sonrisa no llegó a mis ojos, y con cuidado le puse en el plato un trozo de costilla tiernamente estofada. Coma, mamá. He guisado las costillas a fuego lento. Hoy quería prepararle algo rico, para celebrar que está un poco mejor. Carmen resopló, cogió el plato y empezó a comer con apetito. Viéndola comer, sin una pizca de duda o remordimiento, sentí una tristeza inexpresable. A esta mujer, una vez la consideré mi propia madre, la cuidé, le di de comer, limpié tras ella sin una sola queja cuando estaba paralizada.
Cuando casi había terminado, dejé los cubiertos, la miré directamente a los ojos y, seria, con un tono sugerente, le pregunté: «Mamá, se lo preguntaré por última vez. ¿Sabe dónde está Alejandro? ¿Está realmente en Alemania?» Carmen, que se llevaba una cucharada a la boca, se quedó inmóvil. Me miró de reojo. Sus ojos se movían nerviosamente, como un ratón acorralado. Luego, volvió a adoptar su aire feroz para ocultar su vergüenza. Golpeó los cubiertos contra la mesa con fuerza y gritó: «¿Qué tonterías preguntas? Si no está en Alemania, ¿dónde va a estar?» Me llamó, dijo que hacía frío, que había nieve hasta las rodillas. Eres su mujer y sospechas de él. No haces más que vigilarlo. Él gana dinero para mantenerte a ti y a esta casa. Si no sientes pena por él, al menos no me interrogues a mí. La mentira fluía de su boca con suavidad, sin tropiezos, sin vergüenza. Defendía ciegamente a su hijo, sin importarle la verdad ni la conciencia. La miré. La decepción dio paso a una frialdad absoluta. Sabía que Alejandro estaba aquí, sabía que tenía una amante, sabía que me estaba engañando, pero aún así le seguía el juego a su hijo hasta el final. Ni siquiera sabía que su preciado hijo, al que encubría, la estaba envenenando cada noche para que durmiera sin despertarse. Su estupidez y su crueldad rompieron el último hilo que me unía a esa familia. «Ah, entiendo. Solo preguntaba», respondí en voz baja, levantándome para recoger los platos. En mi interior, ya sabía la respuesta y había tomado una decisión sobre su destino. No la dejaría en este chalet, porque pronto cambiaría de dueño. El nuevo propietario la echaría a la calle de inmediato, pero tampoco me la llevaría conmigo. No iba a seguir siendo la cuidadora gratuita de una mujer tan cruel. La lluvia nocturna caía sin cesar, como si quisiera ahogar la ciudad en la oscuridad. En el espacioso salón del chalet, la araña de cristal todavía brillaba intensamente, pero el ambiente era opresivo y frío. El representante del comprador, un hombre de mediana edad y pocas palabras, había venido para ultimar las formalidades. Revisó los documentos, cotejó las firmas y asintió a su ayudante para que transfiriera el resto del importe. El sonido de la notificación en el teléfono anunció la llegada del dinero, una suma enorme por la que había pagado con un trozo entero de mi vida. Firmé el acta de entrega. El trazo de la pluma fue decidido, como si estuviera extirpando un tumor doloroso. «Gracias, Catalina. Tiene 2 días para recoger sus efectos personales. En 48 horas, cambiaremos las cerraduras y tomaremos posesión de la casa», dijo el hombre brevemente y se fue, dejándome sola en ese espacio enorme, ahora ajeno. No me quedé sentada, entregándome a la tristeza. El tiempo no me permitía ser débil. Llamé a una empresa de retirada de muebles, y les pedí que vinieran de inmediato, por la noche o a primera hora de la mañana, para llevarse todo el mobiliario. El sofá de cuero italiano del que Alejandro tanto presumía ante sus amigos. La cara mesa de comedor de nogal. El equipo de música que valoraba más que a su esposa. Todo lo vendía a precio de saldo. Quería borrar todas sus huellas, privarle de esas cosas brillantes con las que cubría su esencia vacía. Viendo cómo los operarios sacaban las cosas y las cargaban en un camión, sentí una mezcla de regodeo y amargura. La casa se fue vaciando poco a poco. Mis pasos resonaban en el suelo de baldosas frías. Recorrí el pasillo, toqué las paredes blancas donde una vez colgaron nuestras fotos de boda. Fotos que había descolgado y quemado en la chimenea la noche anterior. Todos los recuerdos, alegres y tristes, las risas y las lágrimas que una vez llenaron este lugar, ahora se habían convertido en nada. Solo me quedé con una pequeña maleta con ropa, documentos y una foto de mis difuntos padres. Era lo único que realmente me pertenecía, mi apoyo espiritual en esta tormenta. Estaba de pie en medio del salón vacío, mirando por el gran ventanal, contra el que golpeaban las gotas de lluvia como si intentaran romper una barrera. Afuera, la oscuridad era total, pero sabía que al cruzar el umbral, encontraría la luz de la libertad. Esa noche dormiría aquí por última vez, en un colchón temporal tirado en el suelo. El frío de las baldosas me calaba hasta los huesos, pero me aclaraba la mente más que nunca. Recordaba el pasado, mi ingenua estupidez, cuando creía en la llamada eternidad, pero fue precisamente ese dolor el que me fortaleció, me hizo diferente, más dura, más despiadada cuando era necesario. Mañana, esta casa pertenecería a otro, y mi vida, a partir de mañana, me pertenecería solo a mí. Ya no dependería de nadie, y especialmente no de ese hombre llamado Alejandro. Desperté a Carmen, la ayudé a lavarse y a vestirse con ropa limpia. Carmen miraba desconcertada la habitación vacía, sin televisor ni armarios, y preguntó asustada: «¿Qué ha pasado con la casa? ¿Dónde está todo? Ladrones». Mientras le peinaba el pelo, le respondí con calma:
No son ladrones, mamá. Hoy la llevaré al hospital para un nuevo tratamiento. El médico dijo que necesita estar un tiempo en observación, y he puesto la casa en obras para que cuando vuelva Alejandro esté todo nuevo. Al oír el nombre de su hijo y lo de las obras para su regreso, los ojos de Carmen brillaron. Asintió, olvidándose de la extrañeza de la casa vacía. La ayudé a subir al taxi que ya esperaba en la puerta. Mi coche lo había vendido en un concesionario el día anterior. El coche arrancó, dejando atrás el chalet, que se desvanecía gradualmente en el pasado. Carmen iba en el coche, mirando impaciente por la ventanilla y murmurando. Pensando qué cosas ricas prepararía para la llegada de su hijo, sin sospechar en absoluto que este era un viaje de ida. El coche se detuvo frente a las puertas de una lujosa residencia de ancianos a las afueras de la ciudad, con un parque verde y modernas instalaciones. Pagué su estancia por un año por adelantado con el dinero de la venta de la casa. Era lo mejor que podía hacer por ella. El último gesto de respeto de una nuera. Contraté a una cuidadora para que la llevara en silla de ruedas a la recepción para hacer el papeleo. Carmen miró a su alrededor, vio a muchas personas mayores en sillas de ruedas como la suya y me preguntó con duda. ¿Esto es un hospital? Parece extraño. ¿Por qué solo hay ancianos? Es un centro de rehabilitación de élite, mamá. Aquí hay médicos y enfermeras de guardia las 24 horas. La cuidarán mejor que yo, le expliqué brevemente y me arrodillé junto a su silla. Mi mirada se posó en su delgada muñeca, donde colgaba un medallón de oro con un ámbar familiar. Era una herencia que mi madre me había dejado antes de morir. El día de mi boda, tontamente se lo puse en la muñeca a mi suegra para mostrarle mi respeto, con la esperanza de que me quisiera como a una hija. Pero en 12 años, solo recibí frialdad y abuso a cambio. Me estiré y, con cuidado pero con firmeza, le quité el medallón. Carmen se sobresaltó, retiró la mano y me clavó la mirada. ¿Qué haces? ¿Quieres robarme? Es mío. Le sujeté la mano con fuerza, mirándola directamente a sus ojos nublados, y dije con una calma glacial. Mamá, esto es un recuerdo de mi madre, se lo dejé llevar durante 12 años. Ahora lo recupero, no merece llevarlo. Le quité el medallón. El calor del ámbar en mi palma fue como un consuelo. Carmen quiso gritar, pero se acercaron unas enfermeras, la calmaron y se llevaron la silla hacia una habitación. Se giró, su mirada pasó de la ira al desconcierto, y luego a la desesperación al ver que yo me quedaba quieta y no pensaba seguirla. Le dije adiós con la mano, un gesto ligero, como se despide a un conocido, y me di la vuelta para irme. Su grito desesperado, «Catalina, ¿a dónde vas?» «No me abandones, Catalina», resonó en el vestíbulo vacío, pero no me detuve. Salí por las puertas de la residencia y respiré hondo el aire de la libertad. No más cargas, no más ataduras. No necesitaba mirar la cara de nadie para vivir. El medallón de ámbar en mi mano brillaba al sol, como testimonio de que me había encontrado a mí misma. Paré otro taxi y le dije al conductor. Al aeropuerto. Lo más rápido posible. Miré mi mano, el dedo anular donde una vez estuvo la alianza de boda, ahora solo quedaba una marca pálida. El signo de la esclavitud había desaparecido para siempre. El tiempo voló. Pasó un año desde que dejé aquella tierra llena de dolor. Más tarde, por los relatos de antiguos vecinos y algunos amigos comunes con los que mantuve el contacto, pude reconstruir el regreso de Alejandro, el día que él, sin duda, consideraba el de su vuelta triunfal. Era un día caluroso y soleado. El taxi en el que viajaban Alejandro, Sofía y su hijo de 1 año se detuvo ante la verja del conocido chalet. Alejandro salió del coche con aire de importancia, señalando la casa como un rey que presenta su castillo a la reina. Llevaba un traje claro, el pelo engominado hacia atrás y un reloj de oro en la muñeca. Hacía todo lo posible por parecer que acababa de regresar de un exitoso y largo viaje de negocios en el extranjero. Sofía sostenía al niño en brazos. Su rostro estaba cuidadosamente maquillado, pero no podía ocultar el cansancio y una cierta inquietud. Miraba el majestuoso chalet. Sus ojos ardían de codicia y deseo. Seguramente, durante todo ese año, Alejandro le había estado pintando cuadros de una vida de lujo en esa casa, donde ella ocuparía mi lugar como señora, rodeada de sirvientes. Alejandro se acercó con brío a la verja, buscando las llaves en el bolsillo. Al meter la llave en la cerradura, gritó: «Catalina, abre. Tu marido ha vuelto. ¿Por qué tardas tanto?» Pero, para su sorpresa, la llave se atascó y no giraba. Frunció el ceño, murmuró un par de maldiciones y golpeó la verja con fuerza. El sonido del metal contra metal resonó en la tranquila calle de verano. Pensó que yo había cambiado la cerradura por despecho o que simplemente estaba durmiendo. Hasta brulla. Llega su marido y ni se digna a recibirlo.
Y encima cambia la cerradura para demostrar su carácter, le dijo Alejandro a Sofía con desprecio, intentando ocultar su desconcierto. No te preocupes, seguro que mi mujer está teniendo una rabieta. Ahora la llamo, que abra, y la echo a la calle de inmediato para que podáis entrar tú y el niño. Sofía, escondiéndose detrás de Alejandro, miraba a hurtadillas hacia el jardín. El césped estaba perfectamente cortado, pero algo no cuadraba. No era como en las fotos que Alejandro le había enseñado. Alejandro tocó el timbre insistentemente, pero la única respuesta fue un silencio espeluznante desde la casa. Nadie salía. Ningún sonido que indicara mi presencia. La paciencia de Alejandro empezó a agotarse. Sacó el teléfono para llamarme, pero enseguida recordó que mi número llevaba un año sin estar disponible. La ira se apoderó de él. Empezó a patear la verja, gritando mi nombre con las peores palabrotas, tanto que los vecinos empezaron a asomarse por las ventanas con curiosidad y lástima. No sospechaba que la mujer a la que ahora insultaba, estaba al otro lado del mundo, y que esa casa ya no nos pertenecía desde hacía mucho. Finalmente, alguien respondió a sus golpes, pero no fui yo. La pesada puerta de roble de la casa se abrió. Salió un hombre desconocido, corpulento, en pantalones cortos y con el torso cubierto de tatuajes. Llevaba de la correa a un enorme pastor alemán que enseñaba los dientes y gruñía, listo para atacar. El hombre miró a Alejandro a través de los barrotes de la verja. Su mirada era feroz, como si quisiera comerse vivo al que había interrumpido su siesta. Su voz era áspera y ronca. ¿Tú quién eres? ¿Buscas que te partan la cara o qué, golpeando mi casa? Alejandro se quedó helado. Su rostro se puso blanco como el papel. Retrocedió unos pasos y balbuceó. ¿Usted quién es? ¿Por qué está en mi casa? ¿Dónde está mi mujer? ¿Dónde está Catalina? El hombre sonrió con desdén y escupió al suelo. ¿Tu casa? ¿Estás loco? Compré esta casa con papeles hace un año. La escritura de propiedad está a mi nombre. ¿Qué Catalina? No la conozco. Solo sé que la antigua dueña vendió la casa para pagar deudas y se fue al extranjero hace la tira. Las palabras del hombre fueron como un trueno. Alejandro se quedó paralizado. No podía creer lo que oía y gritó, miente, esta es mi casa. Estuve de viaje de negocios en el extranjero. Mi mujer cuidaba de la casa. ¿Cómo pudo venderla sin mi firma? Es usted un estafador que ha ocupado mi casa. El hombre no se molestó en discutir. Volvió a entrar y sacó una copia del contrato de compraventa, arrojándosela a la cara a Alejandro a través de la verja. Abre esos ojos que tienes y mira. El contrato está certificado ante notario, con vuestras dos firmas. Tu mujer dijo que le diste un poder para vender y pagar a unos mafiosos. Lárgate antes de que suelte al perro. Alejandro, con manos temblorosas, cogió el documento y vio su firma junto a la mía. Se quedó petrificado. Recordó un fajo de poderes notariales que había firmado a toda prisa antes de su falso viaje a Alemania, pensando que eran documentos de la empresa. Resultó que era un poder para vender la casa. Sofía, que estaba a su lado, al oír esto, sintió que le flaqueaban las piernas. El niño en sus brazos empezó a llorar por el calor. Se dio cuenta de lo que pasaba, le arrebató el documento a Alejandro y gritó, «Me has engañado. Decías que esta casa era tuya, que aquí sería una reina. ¿Dónde está la casa ahora? ¿Y el dinero? Eres un mentiroso y un muerto de hambre». Sofía lloraba y arañaba a Alejandro. Los insultos, el llanto del niño, los ladridos del perro. Todo se mezcló en una escena caótica y tragicómica. Los vecinos salieron a la calle, riendo y comentando sobre el marido despreciable que pensaba que se había hecho rico en el extranjero y había vuelto sin nada. Y encima, la mujer le había vendido la casa. Alejandro estaba en el centro de ese huracán, con la cabeza gacha por la vergüenza. Se dio cuenta de que no solo había perdido la casa y a su mujer, sino que se había convertido en el hazmerreír de todos. Su sueño de una vida de rey se había derrumbado justo a las puertas de la casa que una vez fue suya. Expulsado por el nuevo dueño y abofeteado por Sofía en plena calle, Alejandro, como una bestia herida y acorralada, tuvo que marcharse con su amante y su hijo en un taxi, lleno de humillación. Sentado en el coche, con los últimos euros que le quedaban en el bolsillo de su vida de juerga en España bajo la apariencia de un empresario alemán, de repente se acordó de su madre. La idea de su madre brilló como una última esperanza. Claro, mamá. Esa Catalina seguro que no se atrevió a abandonar a mamá. Mamá sabe a dónde se fue, dónde escondió el dinero, murmuró, y le dijo al taxista que lo llevara a la dirección de la residencia de ancianos que encontró en un viejo mensaje mío. Un mensaje que una vez había ignorado, absorto con su amante. El coche se detuvo frente a las puertas de la residencia, perdida en las afueras. Ya no tan lujosa y reluciente como el día que llevé allí a Carmen.
En un año, el lugar se había deteriorado notablemente y tenía un aspecto lúgubre. Alejandro irrumpió en la recepción y preguntó por Carmen. La chica de la recepción lo miró con compasión, hojeó un libro grueso y suspiró. «Es usted el hijo de Carmen. ¿Por qué ha venido ahora?» «Lleva un año esperándolo. El dinero que ingresó Catalina se acabó hace 3 meses. Llamamos al número que dejó, pero siempre estaba fuera de cobertura. Ahora vive en el pabellón general para los asistidos por el Estado. Lo está pasando muy mal». Al oír esto, Alejandro sintió un zumbido en los oídos y se apresuró en la dirección indicada. El pabellón para ancianos sin recursos estaba en el fondo del recinto. Era húmedo y olía a una mezcla de antisépticos y suciedad. Vio a su madre. Carmen estaba sentada, encogida en una vieja silla de ruedas en un rincón del pasillo. Había adelgazado mucho. Su pelo se había vuelto gris y estaba alborotado. Sus ojos vacíos miraban a la nada. La ropa que llevaba estaba raída y manchada de comida. «Mamá, soy yo, Alejandro. He vuelto a por ti». Alejandro corrió hacia ella, cayó de rodillas a sus pies y rompió a llorar. Carmen oyó la voz de su hijo y giró lentamente la cabeza. Sus ojos nublados se entrecerraron, escudriñando el rostro del hombre que tenía delante. Y entonces, en lugar de abrazarlo y llorar de alegría como él esperaba, Carmen empezó a temblar de rabia. Reunió sus últimas fuerzas. Levantó su delgada mano y le dio una bofetada a Alejandro. «Desagradecido, ¿dónde has estado? Me has abandonado aquí para mi vergüenza. Tu mujer se fue, lo vendió todo. ¿Para qué has vuelto? ¿Para ver si ya me había muerto?» Gritaba y lloraba. Su llanto ronco y quebrado partía el corazón. Alejandro se quedó quieto, recibiendo los golpes. Cada golpe de su madre era como un latigazo en su conciencia negra. Comprendió que el peor castigo no era la pérdida de dinero, sino la frialdad de su propia madre. Una enfermera se acercó para separarlos y le entregó una larga factura de 3 meses. «Pague la deuda, por favor. Medicamentos, pañales. En total, más de 2.000 euros. Si no paga, tendremos que trasladarla a un centro público». Alejandro cogió la factura con manos temblorosas. En su bolsillo no tenía ni para el taxi. ¿De dónde iba a sacar 2.000 euros? Sofía, que estaba a un lado con el niño en brazos, observaba la patética escena. Su decepción se convirtió en desprecio. Se dio cuenta de que había apostado su vida por un hombre que no solo era un indigente, sino también una carga. Alejandro salió lentamente de la residencia. El grito desesperado de su madre todavía resonaba en sus oídos como una maldición. Nunca pensó que un día se encontraría en una situación tan desesperada, que no podría pagar unas decenas de miles por el tratamiento de su madre. Pero la verdadera pesadilla no había hecho más que empezar. Cuando volvió a su empresa, que una vez fue su orgullo, su imperio, las puertas de cristal de la oficina estaban precintadas con sellos rojos de Hacienda y del banco. Se quedó paralizado, mirando el anuncio de embargo de bienes para saldar deudas y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Resulta que, antes de irme, había enviado a los organismos correspondientes un completo dossier sobre sus chanchullos financieros, evasión de impuestos y los contratos ficticios que había estado firmando durante los últimos 3 años. Los números no mienten. Desenmascararon con frialdad la codicia y la imprudencia de un hombre que quiso enriquecerse rápidamente por medios deshonestos. El teléfono de Alejandro no paraba de sonar, pero no eran felicitaciones ni ofertas de colaboración como antes, sino amenazas de los mafiosos. Los préstamos rápidos para jugar en bolsa ahora habían acumulado intereses enormes, convirtiéndose en un monstruo listo para devorarlo en cualquier momento. Alejandro apagó apresuradamente el teléfono, sacó la tarjeta SIM y la tiró. Un sudor frío lo empapó. Volvió al miserable apartamento de alquiler en un callejón húmedo y oscuro, donde lo esperaba una irritada Sofía con el niño en brazos. Al ver que Alejandro volvía con las manos vacías, sin dinero ni comida, Sofía lanzó un pañal sucio a un rincón y gritó: «¿Otra vez con las manos vacías? El niño ya está afónico de tanto llorar de hambre. Decías que eras un millonario, que tenías un chalet, una empresa. ¿Por qué estamos ahora hacinados en este agujero? Cállate, no llores más. Ya tengo suficiente dolor de cabeza», gritó Alejandro en respuesta. Su rostro se desfiguró por la rabia, como el de una bestia herida. Se abalanzó sobre el bolso de Sofía, buscando dinero para beber. Sofía, aterrorizada, intentó quitárselo. Empezaron a empujarse y a pelear en la estrecha habitación que olía a moho. «Es el último dinero que escondí para la papilla del niño. Me arrepiento de haberte creído. Me arrepiento de haber malgastado mi juventud en un farsante como tú», gritaba Sofía, llorando y abrazando al niño como si fuera su último escudo. Alejandro miró a su joven y bella amante,
que ahora estaba desaliñada y demacrada por la mala alimentación y la falta de sueño. De repente, soltó una risa amarga y salvaje. Comprendió que cuando no hay dinero, el amor que él había ensalzado como verdadero resultaba ser más fino que el papel. Se acordó de mí, su fiel esposa, que había compartido con él un paquete de fideos, que no había dormido por las noches cuidándolo cuando estaba enfermo, y a la que había abandonado tan cruelmente. Un tardío remordimiento se deslizó en su alma, pero fue rápidamente desplazado por el miedo. Una tarde lluviosa y ventosa, Alejandro estaba sentado, encogido, en una tasca barata al borde de la carretera. Delante de él había un plato de lentejas con un trozo de chorizo. Comía con avidez, como un hambriento, sin prestar atención a la mirada despectiva de la dueña cuando pidió un poco más de caldo. En la vieja televisión colgada en la pared, daban las noticias culturales. El sonido se mezclaba con el ruido de los coches de fuera. Alejandro levantó la vista distraídamente, y en ese momento, la cuchara se le cayó de las manos. Las lentejas se desparramaron por la mesa. En la pantalla de televisión sonreía una mujer elegante y distinguida. Llevaba un exquisito traje de chaqueta blanco. Su largo pelo negro caía libremente sobre sus hombros, y sus ojos brillantes irradiaban confianza y poder. El titular en la parte inferior decía: la empresaria y mecenas española Catalina Valcárcel regresa a su país para invertir en un proyecto multimillonario de un centro cultural. Era yo, Catalina, la esposa que Alejandro creía muerta de miseria y humillación en algún rincón perdido. Alejandro se frotó los ojos varias veces, sin creer lo que veía. La mujer de la pantalla era demasiado brillante, demasiado lejana de la imagen de la esposa sumisa y apocada que él recordaba. Yo hablaba de proyectos artísticos, de una fundación de apoyo a jóvenes talentos, de mi deseo de contribuir al desarrollo de mi país. Mi voz era tan suave como antes, pero ahora tenía una fuerza interior que inspiraba respeto. Alejandro miró su ropa sucia y luego mi imagen en la pantalla. El contraste fue como una bofetada. Ella, no ha muerto. Es tan rica, murmuró Alejandro, tocando la pantalla con mano temblorosa, como si intentara tocar un fantasma. Recordó los 50.000 euros que me había lanzado antes de irse, recordó su desprecio. Resulta que no solo no me había hundido, sino que me había vuelto más fuerte que nunca. En su cabeza empezaron a bullir de nuevo pensamientos egoístas. Pensó en sus enormes deudas, en su actual vida miserable. Si yo era tan rica y exitosa, y según los papeles todavía no estábamos divorciados, eso significaba que él seguía siendo mi marido legal. Tenía derecho, al menos, a una parte de esa riqueza. Alejandro sacó apresuradamente su teléfono de botones del bolsillo, marcó mi antiguo número, que de repente recordó, pero solo escuchó la respuesta indiferente. El número marcado no existe. No se rindió. Preguntó a la dueña de la tasca y luego a otras personas sobre la empresaria Catalina Valcárcel. La codicia le nublaba la vista, haciéndole olvidar que ahora había un abismo entre nosotros, lleno de traición y odio. Después de muchos días de intentos infructuosos por contactarme, molestando a mis antiguos colegas y amigos comunes, finalmente acepté reunirme con él. El lugar de encuentro no fue una cafetería romántica o un restaurante de lujo, sino el despacho del abogado Javier, que personificaba la frialdad y la transparencia de la ley. Estaba sentada en un caro sillón de cuero, de espaldas a la ventana, contemplando la bulliciosa ciudad y jugueteando con un bolígrafo dorado. Cuando la puerta se abrió, entró Alejandro. Tenía un aspecto servil, sus ojos se movían de un lado a otro, intentando ocultar su codicia al ver el lujoso despacho. Alejandro quiso correr y cogerme de la mano, pero 2 altos guardias de seguridad lo detuvieron. Se quedó paralizado. En su rostro apareció una sonrisa forzada y torcida. Catalina, ¿has vuelto? Te he estado buscando por todas partes. ¿Sabes lo preocupado que he estado por ti todo este año? Pensaba que te había pasado algo. Estoy tan arrepentido. Comenzó su habitual actuación de arrepentimiento. Lágrimas de cocodrilo asomaron a sus ojos. Su voz temblaba, como la de un marido amoroso separado de su esposa. Me giré hacia él. En mi mirada no había ni amor ni odio, solo lástima por un hombre acorralado. ¿Estabas preocupado por mí o porque tu cajero automático había desaparecido?, pregunté. Mi voz era tranquila, pero cortante como una navaja. Alejandro se turbó y balbuceó. ¿Qué dices? Hemos vivido juntos tantos años. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Sé que te fallé con esa tal Sofía, pero fue una debilidad momentánea. Ella me engañó, me tendió una trampa para quedarse embarazada. Yo siempre te he querido solo a ti, Catalina. No dije nada. Solo le acerqué en silencio una gruesa carpeta. Mira, mira con atención. Alejandro, con manos temblorosas, la abrió. Dentro había fotos de él y Sofía en actitud cariñosa.
Fotos que él había enviado a sus amigos presumiendo y que yo había recopilado, recibos de transferencias de dinero y una copia de un falso diagnóstico de esquizofrenia, que planeaba fabricarme para encerrarme en un psiquiátrico y apoderarse de mis bienes, si el plan del accidente fallaba. ¿Dices que te engañaron? ¿Y quién planeaba hacer pasar a su mujer por loca? ¿Quién contrató un seguro a su nombre y luego intentó cortar los frenos de su coche? Hice preguntas, cada una de las cuales golpeaba su punto más débil. El rostro de Alejandro se puso blanco como el papel. Dejó caer la carpeta. Las fotos se desparramaron por el suelo. Comprendió que la mujer que tenía delante ya no era la esposa dócil y sumisa que podía manipular. Tenía todas las pruebas para encerrarlo en la cárcel durante muchos años. Catalina, perdóname. Lo siento. Estoy lleno de deudas. Los mafiosos amenazan con matarme. Tú eres tan rica. Sálvame una vez. Haz una buena obra. Firmaré el divorcio, me iré lejos y nunca más te molestaré. Alejandro cayó de rodillas, suplicando. Viendo su aspecto patético, sentí amargura por mi yo del pasado. ¿Cómo pude amar y sacrificar mi juventud por semejante nulidad? Me levanté, me arreglé la ropa y lo miré desde arriba. No soy una organización benéfica, Alejandro Ruiz. Quien siembra vientos, recoge tempestades. La ley te juzgará. Y yo he venido a ver lo caro que es el precio de la traición. Al comprender que las súplicas eran inútiles, Alejandro volvió a mostrar su verdadera cara. Se levantó de un salto, sacudiéndose las rodillas. Su mirada suplicante se transformó en odio y cálculo. Se dio cuenta de que no tenía salida y decidió jugar su última carta, la que había ocultado todos estos años y que, según creía, me haría ceder. Sonrió con desdén. Su sonrisa era torcida en su rostro demacrado. Eres tan despiadada. De acuerdo, si quieres jugar limpio, vamos a echar cuentas. ¿Crees que no sé lo de los terrenos de tus padres en el pueblo? Gruñó Alejandro, acercándose a la mesa y golpeándola con la mano. Ese trozo de tierra en un pueblo perdido. ¿Pensabas que no valía nada y lo abandonaste? Pues yo sé, y tú sabes, que pronto lo incluirán en el plan urbanístico de un gran complejo industrial. Los precios de la tierra allí suben cada día. Ya no es un erial, es una mina de oro. Cientos de millones de euros. Levanté ligeramente una ceja, no por miedo, sino por sorpresa ante su descaro y su astucia. Resulta que llevaba mucho tiempo investigando en secreto mis bienes familiares, e incluso conocía los planes urbanísticos mejor que yo. Continuó con aire triunfante en su voz. Tus padres murieron sin dejar testamento, tú eres la única heredera. Pero somos cónyuges legales. Y los bienes adquiridos durante el matrimonio, o su incremento de valor, se dividen por la mitad. ¿Quieres un divorcio pacífico? Bien. Dame la mitad del valor de esos terrenos y firmaré de inmediato. Si no, iré a juicio. Te perseguiré toda la vida. A ver cómo construyes tranquilamente tu carrera de exitosa mujer de negocios. Lo miré, sintiendo asco. No solo quería mi dinero y mi vida, sino también la herencia de mis padres, el lugar sagrado donde nací. Quería despedazar incluso eso. ¿Has terminado? Pregunté con un tono gélido. ¿Crees que no sé el valor de esos terrenos? ¿Crees que soy tan estúpida como para dejar que me chantajees? Abrí un cajón, saqué otra carpeta y se la arrojé. Esta es la escritura de propiedad. Mira atentamente la sección, título de adquisición. Esta tierra es mi herencia personal, una donación que recibí antes del matrimonio. Mis padres formalizaron todos los documentos y especificaron que era una donación a su hija, no sujeta al régimen de gananciales. Puedes demandarme hasta el fin de los tiempos, pero no conseguirás ni un céntimo. Lo miré con una mirada penetrante. Te has pasado la vida maquinando, pero has olvidado una cosa. El hombre propone y Dios dispone. Mis padres, como si hubieran previsto tu alma negra, me protegieron de esta manera. Has perdido, Alejandro. Has perdido por completo. Alejandro cogió el documento. Sus ojos se abrieron de par en par, aterrorizados, al ver la cláusula sobre bienes privativos. Le temblaron las manos. El documento cayó al suelo, tan ligero como su última esperanza. Retrocedió, murmurando, no puede ser. ¿Cómo? La codicia lo había cegado, lo había llevado a urdir intrigas toda su vida, solo para descubrir al final que no era más que un payaso en su propio espectáculo. Pulsé el botón para llamar a seguridad. Acompáñenlo a la salida. La reunión ha terminado. Los guardias lo cogieron por los brazos y lo arrastraron hacia la puerta. Alejandro se resistía desesperadamente, como una bestia herida. Había perdido toda dignidad. Su rostro se enrojeció de ira y humillación. Se aferró al marco de la puerta, arañando la madera lacada y emitiendo sonidos chirriantes. Gritaba,
lanzando acusaciones absurdas y repugnantes. No te alegres tan pronto. Aunque la tierra sea tuya, sigo siendo tu marido legal. No firmaré el divorcio y no conseguirás tu libertad. ¿Quieres irte con otro? Ni lo sueñes. Te perseguiré toda la vida. Te demandaré por abandono de hogar. Yo permanecía inmóvil, jugueteando con el bolígrafo, y lo observaba como a una criatura extraña y patética. Al ver que yo no reaccionaba, Alejandro pensó que había encontrado mi punto débil. Sonrió con desdén y habló con una hipocresía repugnante. Y no olvides una cosa importante. Eres una mujer estéril. Privaste a nuestra familia de un heredero. Y ahora yo tengo un hijo con Sofía. Él es el continuador de la estirpe de los Ruiz. Tú eres tan rica. Tienes dinero a espuertas. Estás obligada a mantener a ese niño. Javier, mi abogado, que siempre había sido comedido, frunció el ceño y estuvo a punto de intervenir para cortar ese insulto descarado. Pero lo detuve con un gesto. Quería escuchar hasta qué profundidad podía llegar la desvergüenza humana. Alejandro, al ver esto, se envalentonó aún más. Hablaba como si fuera la verdad absoluta. El hecho de que no puedas tener hijos es tu mayor pecado. Ahora tienes que expiarlo con dinero. Cada mes le transferirás a Sofía 5.000 euros para la manutención del niño y me darás la mitad de todo tu efectivo. Si aceptas estas condiciones, firmaré el divorcio de inmediato. Si no, le contaré a todo el mundo que eres una estéril celosa que odia incluso a un niño pequeño. Lo miré. Las náuseas me subieron a la garganta, pero en lugar de ira, sentí ganas de reír, una risa amarga por mi propia vida. Este hombre, que en secreto me había estado echando anticonceptivos en las bebidas para que no pudiera quedarme embarazada, que había utilizado mi desgracia para humillarme, ahora se atrevía a exigir dinero para mantener a su hijo ilegítimo. No era solo cruel. Su personalidad estaba tan podrida que ya no tenía salvación. Me levanté, me acerqué lentamente a él, lo miré directamente a sus ojos inyectados en sangre por la codicia y dije en voz baja: Alejandro, ¿crees que todavía tienes derecho a ponerme condiciones? ¿Crees que sigo siendo la misma esposa tonta que puedes manipular? La atmósfera en la habitación estaba cargada al máximo. Solo se oía la respiración pesada de Alejandro y el tic-tac del reloj de pared. Volví al escritorio, abrí mi portátil, que estaba en modo de suspensión. Mi dedo se deslizó por el panel táctil, encontrando un archivo de audio encriptado que guardaba como mi último as en la manga. Era un arma que no quería usar, porque cada vez que la escuchaba, mi corazón sangraba de dolor. Pero con gente como Alejandro, solo la verdad desnuda podía hacerlos callar. ¿Quieres demandarme, perseguirme toda la vida? De acuerdo, dije con un tono gélido. Pero antes de que salgas por esa puerta para cumplir tus vacías amenazas, te sugiero que escuches esto. Escucha con atención, para que recuerdes quién eres. Pulsé reproducir. Se oyó un crujido, y luego las voces claras de dos hombres. Una era de Alejandro, la otra del abogado corrupto que había contratado hacía 5 años. Cuando empezó a planear su falso viaje a Alemania: Alejandro, este asunto es arriesgado. Tu mujer no aceptará vender los terrenos, dicen que es herencia de sus padres. Se oyó la voz del abogado. ¿Arriesgado? Es tonta. Hará lo que yo le diga, se rió Alejandro. Su voz sonaba cruel y fría. Si no acepta vender, nos deshacemos de ella y punto. Ya le he contratado un seguro de accidentes a mi nombre. Solo hay que provocar una fuga de gas o cortar los frenos cuando vaya por la carretera de la sierra. ¡Zas! Y me quedo con el seguro y la herencia. Entonces los terrenos y el dinero serán míos. Traeré a Sofía y viviremos como reyes. El rostro de Alejandro, hasta entonces rojo de ira, se puso blanco como el de un ahogado. Se quedó paralizado. Sus ojos se clavaron en los altavoces del portátil como si hubiera visto un fantasma. No podía creer que su conversación secreta en un reservado de un karaoke hubiera sido grabada. Resulta que aquel abogado, temiendo que Alejandro lo dejara en la estacada, había grabado en secreto su conversación para protegerse. Y el detective Marcos había invertido mucho esfuerzo y dinero en comprar esa grabación. Apagué la grabación. La risa burlona de Alejandro se cortó. En la habitación se hizo un silencio aterrador. Lo miré con una mirada penetrante. ¿Lo has oído todo? Esto no es una simple disputa por bienes, Alejandro Ruiz. Es la prueba de un asesinato premeditado, con planificación y preparación. Con esta grabación, más la póliza de seguro y el testimonio del médico sobre el envenenamiento de tu madre, ¿qué crees que decidirá el juez? No solo no recibirás ni un céntimo, sino que te pudrirás en la cárcel. Tu derecho a la herencia quedó anulado en el momento en que planeaste mi asesinato. Alejandro empezó a temblar. Se le doblaron las piernas y se desplomó en el suelo frío. Balbuceó, bañado en sudor. No, no es verdad.
Estaba borracho, decía tonterías. Nunca lo habría hecho, Catalina. La agresividad inicial dio paso a un pánico aterrador. Mientras Alejandro yacía en el suelo, intentando inventar una torpe excusa para su crimen, la puerta del despacho se abrió de nuevo. La luz del pasillo perfiló la silueta de una mujer delgada y demacrada. Era Sofía, la que una vez fue la joven, bella y arrogante amante. Ahora parecía patética, como una flor silvestre pisoteada. Alejandro levantó la cabeza, vio a Sofía, y en sus ojos brilló una débil esperanza. Se levantó de un salto y quiso abalanzarse sobre ella. Sofía, has venido. Díselo. Dile que nos queremos, que nunca quise hacerle daño a nadie. Ayúdame. Pero Sofía no corrió hacia él como antes. Retrocedió un paso, escondiéndose detrás del alto guardia de seguridad. En su mirada no había ni adoración ni coquetería, solo miedo y odio. Asentí. Sofía respiró hondo, se armó de valor, y entró en la habitación, pero se mantuvo a una distancia segura de Alejandro. Con manos temblorosas, abrió su bolso, sacó unos papeles arrugados y los puso sobre la mesa del abogado. Su voz se quebraba, pero sus palabras eran claras. He venido a declarar. Acuso a Alejandro Ruiz de estafa y violencia. No solo la engañó a usted, sino también a mí. Sofía se giró hacia Alejandro. De sus ojos brotaron lágrimas. ¿Decías que me querías? ¿Que nos darías a mí y a mi hijo una vida feliz? Pero en realidad, solo me veías como una incubadora, una herramienta para ganar dinero. Catalina me enseñó la póliza de seguro que contrataste a mi nombre. ¿También querías matarme a mí? Si hubiera muerto en el parto, te habrías quedado con los 500.000 euros y habrías criado al niño solo. Eres un demonio. Alejandro se quedó estupefacto. No esperaba que su última carta, la persona que consideraba su aliada, volviera el arma contra él. Gritó, su rostro se enrojeció. Las venas de su cuello se hincharon. Le has creído a esa vieja bruja y me has traicionado. Yo te mantenía. Vivías en el lujo, y ahora te atreves a morder la mano que te da de comer. Desagradecida. Quiso abalanzarse sobre Sofía, pero los guardias le sujetaron los brazos y lo sentaron en una silla. Sofía rompió a llorar, mostrando los moratones en sus delgados brazos. ¿Mantenerme o pegarme? Cada vez que perdías dinero, cada vez que te emborrachabas, descargabas tu ira en mí. Lo aguanté por mi hijo, pero ahora que sé que querías matarme, no puedo callarme. Catalina me abrió los ojos. Nos salvó a mí y a mi hijo de esta miseria. Observé la caótica escena sin emoción. Dos mujeres, la esposa legítima y la amante, que deberían haber sido enemigas, ahora estaban del mismo lado, desenmascarando la verdadera cara de ese hombre despreciable. Las unía no la amistad, sino un dolor común, una revelación tardía ante la maldad. Acorralado, desenmascarado y traicionado por su propia amante, Alejandro pareció perder la razón. Se sentó, respirando con dificultad, como una bestia herida. Sus ojos inyectados en sangre recorrían frenéticamente la habitación en busca de una salida. Pero todas las puertas estaban cerradas, y todos en la sala lo miraban como si fuera escoria. La humillación, el odio y la desesperación se fusionaron, estallando en su cabeza en una llama de locura. De repente, Alejandro se echó a reír, una risa salvaje y estridente que hizo que a todos se les helara la sangre. Metió la mano en el bolsillo de su ancha chaqueta, donde había estado escondiendo algo desde el principio. ¿Queréis matarme? ¿Os habéis confabulado para destruirme? Gruñó. Su voz estaba distorsionada y ronca. Bien. Si no me queda nada, tampoco vosotros viviréis tranquilos. Os llevaré conmigo al infierno. Con un movimiento relámpago, sacó una botella de plástico de medio litro con un líquido amarillento. Desenroscó el tapón, agitó la mano bruscamente y un olor acre a gasolina llenó la habitación. El líquido empapó la mesa, la carpeta con las pruebas, y me salpicó a mí y a Sofía. Sofía gritó y se acurrucó en un rincón. Javier se levantó de un salto, protegiéndome con su cuerpo, y gritó, Alejandro, te has vuelto loco. Suéltalo ahora mismo, ¿quieres morir? Suéltalo, pero Alejandro ya no oía nada. En sus ojos solo había destrucción. Sacó un mechero de gas rojo. Le temblaba el dedo en la ruedecilla, pero su mirada estaba llena de amenaza. No os acerquéis, gritaba. Las lágrimas y los mocos le corrían por el rostro demacrado. Lo he perdido todo. La empresa, la casa, el dinero. Pronto perderé también la libertad. ¿Para qué quiero vivir? Lo quemaré todo, lo quemaré hasta los cimientos. A ver cómo tú, Catalina, sigues siendo una reina después. La diminuta lama del mechero parpadeó, danzando ante mis ojos como un demonio maligno. El olor a gasolina se hacía cada vez más fuerte. Me costaba respirar.
Sentía una opresión en el pecho. Lo miré, no con miedo a la muerte, sino con una inmensa lástima. Cuando la codicia y el odio se apoderan de una persona, ella misma se convierte en una antorcha, quemándose a sí misma y a todos a su alrededor. La pequeña llama del mechero rojo en la mano de Alejandro no tuvo tiempo de convertirse en un incendio. La puerta del despacho fue derribada. Un grupo de policías de paisano, que, por acuerdo con Javier, esperaban en la habitación de al lado, irrumpieron como un huracán. Se oyó un chasquido seco cuando una porra policial golpeó el mechero, que salió volando de la mano de Alejandro. Cayó a un lado y se apagó debajo de la mesa. Dos agentes se abalanzaron de inmediato sobre Alejandro, lo tiraron al suelo y le sujetaron las manos a la espalda mientras él gritaba desesperado y enloquecido. El olor acre a gasolina se mezcló con el olor a sudor y miedo, llenando el espacio. Yo seguía sentada en la silla, aferrada a los reposabrazos para no temblar. Mis ojos estaban fijos en el hombre inmovilizado en el suelo. El rostro de Alejandro estaba desfigurado por el dolor y la humillación. Intentó levantar la cabeza. Sus ojos inyectados en sangre me miraban ya no con agresividad, sino con una patética súplica. Sonaron las esposas, frías y despiadadas, aprisionando las manos que una vez juraron amor y que firmaron documentos traicionando a su esposa e hijo. Alejandro Ruiz queda detenido por los cargos de amenaza de muerte, estafa y tenencia de sustancias peligrosas. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra ante un tribunal. La voz del inspector de policía sonó firme y clara, como una sentencia de muerte para el honor y la vida de Alejandro. Lo levantaron y lo arrastraron hacia la salida. Al pasar a mi lado, se detuvo de repente. Se le doblaron las piernas y cayó de rodillas. Las lágrimas y los mocos le corrían por el rostro demacrado. Catalina, sálvame. Diles que solo era una amenaza, que no lo habría incendiado. Hemos vivido juntos tantos años. ¿De verdad vas a dejar que vaya a la cárcel? Soy culpable, lo juro, me enmendaré. Pídeles que me suelten, gritaba desesperado. Su llanto y sus súplicas sonaban patéticos, pero a mis ojos no eran más que lágrimas de cocodrilo, la cobardía de un hombre que no quería responsabilizarse de sus actos. Lloraba no por arrepentimiento, sino por lástima de sí mismo, porque se enfrentaba a la cárcel. Me levanté, me arreglé mi impecable traje y me acerqué a él, pero manteniendo la distancia. Lo miré a sus ojos llorosos y dije, tranquilamente, sin una pizca de emoción: nuestro matrimonio murió el día que echaste veneno en la sopa de tu madre. El día que contrataste un seguro de vida a mi nombre. ¿Que no lo habrías incendiado? Si no fuera por la policía, ahora todos seríamos cenizas. Ve y arrepiéntete. Es la última lección que te doy sobre la ley del karma. La policía se llevó a Alejandro. Su patética figura desapareció tras las puertas del ascensor. Sofía estaba sentada en un rincón, con la cara entre las manos, llorando de miedo y arrepentimiento. Una semana después del arresto de Alejandro, me llamaron de la residencia de ancianos para informarme de que el estado de Carmen había empeorado. Aunque había decidido cortar todos los lazos, el pensamiento de los 12 años en que la había llamado mamá me hizo visitarla por última vez. La residencia de ancianos de las afueras estaba hoy envuelta en una lluvia lúgubre. Caminé por el largo y oscuro pasillo. El olor a antisépticos y a vejez me golpeó en la nariz y se me encogió el corazón. Carmen yacía encogida en una cama de hospital. Su delgada y huesuda mano estaba llena de marcas de vías intravenosas. Al oír mis pasos, abrió los ojos con dificultad. Sus ojos nublados, que siempre me habían mirado con reproche y desprecio, ahora solo expresaban miedo y soledad. Ya sabía que Alejandro había sido arrestado. El shock fue el golpe final que acabó con su vida menguante. Al verme, intentó incorporarse. Su mano temblorosa se extendió hacia mí, pero se retiró de inmediato por un sentimiento de culpa. Su voz era baja y entrecortada. Catalina, ¿has venido? Pensé que odiabas a nuestra familia y que nunca más querrías verme. Me senté en una silla junto a la cama, sin cogerle la mano, solo dejé una bolsa con fruta sobre la mesa. He venido a pagar las facturas pendientes y a despedirme. Me voy pronto y probablemente no volveré. Coma bien. El médico dice que si sigue el tratamiento, todavía hay esperanza. Carmen negó con la cabeza. De las comisuras de sus ojos arrugados rodaron lágrimas. No me queda mucho. Es el castigo por los pecados de nuestra familia. Te he hecho tanto daño, Catalina. De repente, me agarró de la ropa. Su voz se volvió apresurada y ahogada. Niña, ¿sabes por qué no has tenido hijos en tantos años? No es culpa tuya. Es mía. Suya. Me quedé helada. El corazón me dio un vuelco. Un escalofrío me recorrió la espalda. Carmen rompió a llorar, confesando la terrible verdad que había guardado durante 10 años. Hace mucho,
Fui a una vidente. Y me dijo que tenías una maldición. Que si le dabas un hijo a Alejandro, la maldición pasaría a él y moriría joven. Tenía miedo de perder a mi hijo, así que te echaba en secreto pastillas anticonceptivas en el té que te preparaba cada día. Perdóname, fui tan cruel. El suelo se abrió bajo mis pies. Resulta que mi dolor de años, mi sentimiento de insuficiencia, todo había sido orquestado por esta mujer. Por superstición, por un egoísmo ciego, me había privado del derecho a ser madre, convirtiéndome en un árbol estéril a los ojos de los demás. La miré. La lástima inicial desapareció, dejando solo asco y un dolor agudo. Me levanté de un salto, retirando la mano como si me quemara. Quería gritar, acusarla, pero al ver su cuerpo demacrado, comprendí que las palabras eran inútiles. El peor castigo no era un reproche, sino dejarla morir en soledad y arrepentimiento. Respiré hondo, tragándome las lágrimas, y dije con frialdad: no se preocupe, no la demandaré. La dejaré vivir sus días atormentada por lo que ha hecho. Este dinero para el tratamiento es mi último gesto de respeto como nuera. Adiós. Me di la vuelta con decisión y me fui, dejando atrás sus tardíos sollozos, que se ahogaron en el ruido de la lluvia tras la ventana. El día de la sentencia, el cielo sobre Madrid estaba sorprendentemente despejado. Yo estaba sentada en la sala del tribunal con un elegante vestido blanco. Mi corazón estaba en calma, como la superficie de un lago. Alejandro estaba en el banquillo de los acusados, con la cabeza gacha. Le habían cortado el pelo al rape. El ancho uniforme de la prisión lo hacía parecer aún más patético y pequeño. No se atrevía a levantar la vista hacia nadie, ni siquiera hacia Sofía, que estaba sentada en el banquillo de los testigos con los ojos hinchados. El juez, con voz monótona, leía la acusación, enumerando todos los crímenes de Alejandro Ruiz: estafa, falsificación de documentos, lesiones dolosas y, el más grave, intento de asesinato. Cada cargo era como un martillazo que clavaba los clavos en el ataúd de su libertad. Sofía declaró sinceramente, aportando todas las pruebas, incluidos mensajes amenazantes de Alejandro, lo que ayudó a la investigación a cerrar el caso rápidamente. El acusado Alejandro Ruiz, actuando por motivos viles, atentó contra la vida y la integridad de otra persona. El tribunal condena al acusado a 20 años de prisión. El golpe del mazo del juez sonó firme y decidido, poniendo fin a la vida de un hombre codicioso y sin escrúpulos. Alejandro se tambaleó. Necesitó la ayuda de 2 guardias para mantenerse en pie. Se giró. Su mirada se cruzó con la mía por última vez. En ella había súplica, arrepentimiento y desesperación, pero yo solo le devolví una mirada indiferente. El juicio terminó. Salí de la sala, sintiendo el calor del sol en mi piel. Sofía corrió hacia mí, con su hijo pequeño en brazos, y me llamó tímidamente. Catalina, perdóneme, sé que las disculpas no valen de nada, pero estoy sinceramente arrepentida. Me iré con mi hijo al pueblo de mi madre. Trabajaré en el campo, venderé en el mercado, para criarlo lejos de esta ciudad. Miré a la joven, también víctima de un engaño, y asentí en silencio. Váyase, empiece una nueva vida. El niño no tiene la culpa. Edúquelo para que sea un buen hombre, para que no repita los errores de su padre. Le di a Sofía un pequeño sobre con dinero. No era mucho, pero suficiente para llegar al pueblo y subsistir al principio. Sofía se echó a llorar, hizo una reverencia en señal de gratitud y se fue. Viendo su figura desaparecer a lo lejos, sentí que me quitaba un peso del alma. Todos los rencores, el odio, las mentiras y el sufrimiento de 12 años habían sido empaquetados y enterrados tras los muros de ese tribunal. Javier se acercó y me entregó el certificado de divorcio, ya efectivo. Felicidades, Catalina. Eres completamente libre. A partir de ahora, eres Catalina Valcárcel, una mujer independiente y feliz. Tomé ese documento, tan delgado pero tan significativo. Las comisuras de mis labios se curvaron ligeramente en una sonrisa. No era solo el fin de un matrimonio. Era un billete a una nueva vida, donde viviría por y para mí, plena y radiantemente. La primera mañana de mi vida en libertad. Me desperté cuando la ciudad aún dormía bajo una neblina matutina. Salí al balcón de mi nuevo apartamento temporal en una urbanización de lujo. En la mano, una taza de manzanilla caliente. Respiré hondo el aire fresco de la mañana. Debajo de mí, Madrid se extendía. El río brillaba bajo el sol como oro. Las barcazas navegaban lentamente, sus sirenas sonaban lejanas y tranquilizadoras. Recordé cómo, 12 años atrás, en la orilla de este mismo río, yo era una joven llena de sueños. Que creía en el amor eterno y en el sacrificio. Entregué toda mi juventud para construir la felicidad de otro, y a cambio recibí una amarga traición. Pero ahora, de pie aquí, ya no sentía dolor ni rencor.
Ese dolor era como una vieja cicatriz. Recordaba el pasado, pero ya no sangraba, ya no dolía. Sobre la mesa, vibró el teléfono. Un nuevo correo electrónico. Era una invitación de la Unión Internacional de Arte para participar en una exposición individual en Singapur el próximo mes. Mi colección de cuadros, titulada Renacimiento, pintada con lágrimas y revelaciones en largas noches de soledad, había conmovido al comité artístico. No era solo un reconocimiento a mi talento, era una puerta a un nuevo mundo, donde podría vivir mi pasión, la que había reprimido durante tanto tiempo bajo el yugo de la rutina y el deber conyugal. Bebí un sorbo de té. El sabor dulce se extendió por mi lengua. Miré al horizonte, donde el sol rojizo se elevaba lentamente, disipando las últimas nubes grises. La vida, como este río, puede ser sinuosa, turbulenta, pero al final desemboca en el inmenso océano. Pensé que lo había perdido todo, pero resultó que, al soltar lo que no me pertenecía, había ganado un mundo entero. Volví a la habitación y empecé a hacer las maletas para el próximo viaje. Esta vez no era una huida en una noche lluviosa, sino un viaje lleno de orgullo y esperanza. Me llevaría los recuerdos de los días de lluvia para apreciar los soleados. Quizás me esperaban muchas más pruebas. Quizás volvería a amar o elegiría una orgullosa soledad. Pero eso ya no importaba. Lo importante es que me había encontrado a mí misma, una mujer que se quiere y que nunca inclinará la cabeza ante el destino. El amanecer había llegado, y mi nuevo día había comenzado justo en ese momento. Estimados lectores, la historia de Catalina ha llegado a su fin, pero la lección sobre las relaciones humanas permanece con nosotros. El dinero y la fama son un arma de doble filo. En la riqueza y el éxito a menudo se esconde la semilla de la desgracia si una persona permite que la codicia y el egoísmo la guíen. A través de las tormentas vitales de Catalina, entendemos que una mujer es verdaderamente feliz solo cuando es económicamente independiente, y sabe dejar atrás un pasado doloroso. La venganza más dulce no es el odio, sino una vida brillante, pacífica y amable, creyendo en la justa ley del karma. Esperamos que esta historia dé fuerza a quienes se encuentran ahora en una encrucijada. Crean siempre que después de la lluvia, siempre sale el sol. Si les ha gustado esta historia, por favor, suscríbanse a nuestro canal, activen las notificaciones, compartan y dejen sus comentarios. Gracias por su atención y hasta la próxima.